La historia comienza con una voz suave, hablando sobre un herbolario. Un libro está colocado sobre la mesa, y en la página del libro aparece la sombra de una persona, pero no está claro quién es. La narración continúa, mencionando que el herbolario tiene un corazón bondadoso, siempre dispuesto a sacrificarse por los demás. La puerta detrás del joven comienza a abrirse lentamente, revelando a una mujer mayor, quien llama al joven Liv, preguntando si está presente. Liv, con una cálida sonrisa, le da la bienvenida a la tienda. La narración prosigue, mencionando que estas palabras eran un dicho común de su maestro, Asclepios. En un pueblo cerca de la frontera, donde se encuentra un gran árbol antiguo, en ese día particular, una pareja de ancianos se dirigía hacia la casa de Liv. Los dos ancianos caminaban juntos, conversando alegremente, probablemente disfrutando de algo que los hacía felices. Incluso desde fuera de la casa de Liv, sus voces se escuchaban claramente, siempre agradeciendo a Liv. Desde dentro de la casa, Liv salió con una sonrisa cálida para recibir a sus pacientes. La anciana en la puerta rápidamente comentó que de repente le dolía la espalda. Liv sonrió tranquilamente y la tranquilizó, diciendo que no era nada serio, pero si ella seguía inclinándose así, el dolor empeoraría. La anciana bajó la cabeza y quiso confirmar lo que Liv le había dicho. Liv la consoló, mencionando que, con la edad, todo empieza a empeorar. Luego, Liv habló más despacio. Levantó la cabeza y con una sonrisa brillante afirmó que él y la señora Merlin eran buenos amigos. Liv se sentó en la mesa de trabajo, mientras la señora Merlin le agradecía amablemente una vez más. Liv, con una actitud cálida, ajustó su silla y le dijo a la señora Merlin que prepararía la medicina como siempre, pidiéndole que esperara un momento. Con una expresión concentrada y manos habilidosas, Liv comenzó a preparar el remedio para el dolor, demostrando una gran destreza, lo que indicaba que había estado en este oficio durante mucho tiempo. Una vez que el medicamento estuvo bien triturado, Liv lo envolvió en una bolsita de papel. Le entregó la medicina a la señora Merlin, diciéndole que era la misma de siempre junto con un parche para el dolor. Incluso fue tan atento como para incluir una porción para el señor Arthur también. La señora Merlin, contenta, aceptó el paquete y elogió a Liv por su consideración. De repente, alguien llamó desesperadamente a Liv, y en ese instante, fue lanzado al suelo de una patada, para sorpresa de la señora Merlin. La voz que llamaba desesperadamente era de Dogwonna, una chica hermosa que estaba furiosa porque Liv la había hecho esperar demasiado tiempo. Ella lo llamó basura, y Liv, asustado, exclamó el nombre de Dogwonna. Dogwonna, enojada, le exigió a Liv que preparara la cena para ella de inmediato. Liv, aterrorizado por su ira, retrocedió y le pidió que esperara un poco más, ya que estaba hablando con una cliente. La paciencia de Dogwonna se agotó, y su rostro se volvió aún más aterrador que antes. Luego, Dogwonna señaló directamente a la señora Merlin, levantando la voz y culpándola. La señora Merlin, con su naturaleza amable, solo pudo disculparse con Dogwonna, explicando que le dolía mucho la espalda en ese momento. Sin embargo, Dogwonna, obstinada, no aceptó la disculpa, diciendo que no le importaba la razón y que la señora debería haber venido durante las horas regulares de la tienda. Pero en realidad, la tienda aún estaba abierta durante ese tiempo. La señora Merlin, con la cabeza baja, continuó pidiendo disculpas, pero Dogwonna, hambrienta, la ignoró y siguió criticándola, diciendo en voz alta que si iba a disculparse, entonces no debería haber venido desde el principio. Dogwonna luego se volvió hacia Liv, culpándolo también, diciendo que era por su naturaleza indulgente al dirigir la tienda que los ancianos se aprovechaban de él. Desesperado, Liv corrió hacia adelante, colocándose entre Dogwonna y la señora Merlin. Dogwonna lo miró con el ceño fruncido, lo que hizo que Liv temblara de miedo. Liv, con las manos juntas y temblando, trató de calmar la ira de Dogwonna, prometiéndole que si esperaba un poco más, también le prepararía un postre. Sorprendida por la oferta de Liv, Dogwonna se detuvo un momento a pensar, y luego accedió a esperar. Dogwonna se dio la vuelta, dándole a Liv un poco más de tiempo, pero no sin recordarle su advertencia. Con una expresión fría, Dogwonna miró a Liv y le dijo que lo que había dicho antes era en serio, y le advirtió que no lo olvidara. La noche cayó, y las luces de la calle se encendieron, iluminando el camino. Liv acompañaba a la señora Merlin de regreso a su casa. Mientras caminaban, Liv se disculpó con ella, pero la señora Merlin le aseguró que no se preocupaba por lo sucedido y le dijo que no pasaba nada. Con su bastón en la mano, la señora Merlin caminaba lentamente, mientras Liv la acompañaba a su lado. Ella, con curiosidad,
comentó sobre cómo Dokwonna había crecido con un temperamento tan fuerte, diciendo que no podía creer que Dokwonna fuera la nieta de Asclepios. Con una expresión de desconcierto, la señora Merlin le preguntó a Liv si estaba bien con tener una prometida con un carácter así. Liv, avergonzado, negó rápidamente y le pidió que no dijera eso, aclarando que él y Dokwonna habían sido amigos desde la infancia. Liv se calmó y dijo que, además, Dokwonna también lo tenía difícil, por lo que él debía ser más serio en su comportamiento. La señora Merlin redujo su paso y le echó una mirada a Liv, preguntándole si estaba realmente bien con la situación. Liv, confundido, no comprendía lo que la señora Merlin quería decir y le preguntó directamente. La señora Merlin, con voz suave y tranquila, le habló como si hablara con su propio nieto. Le dijo que, a veces, cuando lo veía, pensaba que si Liv dejaba el pueblo, eventualmente se haría un nombre y se convertiría en un gran herbolario. La conversación entre ellos continuó en el patio de la casa de la señora Merlin. Ella le comentó que quedarse en un pueblo tan abandonado como este era un desperdicio, y que si Liv saliera al mundo, ellos. En ese momento, la señora Merlin se detuvo, sin terminar su frase, probablemente preocupada de que si Liv dejaba el pueblo, los ancianos como ella no recibirían el mismo cuidado que él siempre les había dado. Liv, sorprendido por las palabras de la señora Merlin, pensó que ella estaba bromeando. Sus pasos se hicieron más lentos mientras pensaba en lo que había escuchado. Luego, con un tono lleno de gratitud, Liv le dijo a la señora Merlin que siempre estaría agradecido con su maestro por haberlo recogido. Su voz reflejaba el profundo respeto que sentía por su maestro. Al llegar frente a la casa, Liv habló con determinación, diciendo que era un discípulo y que debía proteger la tienda. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba la habitación de Liv, quien aún dormía profundamente en su cama. De repente, Dokwonna apareció junto a su cama, vistiendo un vestido seductor con aberturas en el muslo y el pecho. Con los brazos cruzados, ella lo despertó. Liv se sobresaltó al ver a Dokwonna y su atuendo. Sorprendido, Liv se sentó rápidamente y le preguntó a Dokwonna qué estaba haciendo. Mirándola con frustración, Liv le reprochó por ser tan despreocupada, llamándola cabeza hueca, y cuestionando su elección de ropa. Dokwonna sonrió con satisfacción y le dijo que pronto se casaría con el señor feudal. Su rostro estaba lleno de orgullo y desprecio hacia Liv. La noticia dejó a Liv completamente atónito. Desesperado, se vistió rápidamente y corrió tras ella, tratando de detenerla. Mientras tanto, en la tienda, varios sirvientes cercanos al señor feudal ya estaban esperando. Ellos permanecían de pie, aguardando la llegada del señor y de Dokwonna. Uno de los guardias sostenía una caja, y dentro de ella estaba el cuaderno que el maestro de Liv había dejado. Liv vio lo que estaba sucediendo y corrió rápidamente para intentar recuperar el cuaderno, ya que no podía soportar la idea de que el libro que su maestro le había dejado cayera en manos de personas que no lo merecían. Sin embargo, el guardia, tranquilo, simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando a Liv caer al suelo, rodando por la tierra. Dokwonna se acercó, lo agarró del brazo y le dijo que ya era demasiado tarde. Gritando en la cara de Liv, Dokwonna declaró que, a partir de ese día, la tienda pertenecía a Ocaron-sama. El señor feudal arrogante confirmó sus palabras, diciendo que desde ese momento, la tienda de hierbas pertenecía al señor Bozlak. El señor feudal finalmente mostró su rostro, era un hombre grande con el cabello largo y rizado, y un bigote descuidado. Con voz imponente, se presentó como Ocaron sin Bozlak. Se paró frente a Liv y reconoció que él era el chico del que Dokwonna siempre hablaba. Con confianza, Bozlak atrajo a Dokwonna hacia su pecho, afirmando que ella le pertenecía, que hacía mejor pareja con él. Dokwonna, contenta, apoyó su cabeza en el pecho de Bozlak y rió de felicidad. Dokwonna, emocionada como un pajarillo, le dijo a Bozlak que estaba muy feliz. Mientras tanto, Liv, confundido, pensaba que el señor feudal simplemente estaba diciendo disparates. Lleno de ira, Liv se levantó y gritó que esa tienda era de su maestro. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Bozlak lo interrumpió, negando rotundamente y diciendo que el patrimonio del abuelo de su esposa le pertenecía naturalmente a él, su esposo. Bozlak se rió provocadoramente mientras declaraba que todas las pertenencias de la tienda eran suyas. Con una sonrisa burlona, llamó a Liv mocoso sucio. Cada palabra de Bozlak parecía diseñada para enfurecer aún más a Liv. El rostro de Liv se oscureció por la desesperación, sin ninguna esperanza restante en ese lugar. Mientras Dokwonna seguía adulando al señor feudal, él soltó una carcajada satisfecha, mientras Liv, desilusionado, se desplomaba al suelo,
incapaz de decir una palabra. Las manos de Liv temblaban de ira mientras las apoyaba en el suelo. Murmurando entre dientes, Liv les dijo que no se metieran con él. Su furia era tan intensa que apretaba los dientes, sin querer aceptar lo que estaba ocurriendo. Todos los utensilios que había heredado, sus clientes leales, y todos los recuerdos que tenía con su maestro comenzaron a inundar su mente. Perdiendo el control, Liv gritó con todas sus fuerzas, exigiendo saber por qué Dokwonna y el señor feudal le habían arrebatado todo. Dokwonna, perdiendo también la calma, le gritó de vuelta a Liv, diciendo que la tienda había pertenecido a su abuelo Dokwonna, y que no tenía nada que ver con un desecho como él. Los ojos de Liv mostraban una desesperanza absoluta, completamente devastado. Liv no quería que las cosas terminaran de esa manera. Dokwonna se acercó lentamente a Liv, lo llamó y le dijo que no era tan cruel como parecía. Con un tono despectivo, Dokwonna levantó el mentón de Liv y le dijo que un tonto como él moriría sin haber hecho nada por nadie. Agachándose, Dokwonna le hizo una oferta, diciendo que lo contrataría como su sirviente. Liv mantuvo la cabeza baja, soportando el desprecio de Dokwonna. De repente, Liv se levantó de golpe, sorprendiendo a Dokwonna, quien no entendía su reacción. Liv, impotente frente a una chica codiciosa y ambiciosa como ella, simplemente le dijo que hiciera lo que quisiera. Dokwonna, furiosa por el desprecio de Liv hacia su oferta, repitió su propuesta, lo contrataría. Pero Liv no la escuchó y siguió caminando. Bozlak, al ver la escena, se apresuró a intervenir, deteniendo a Dokwonna y diciéndole que ya era suficiente. Mientras la figura de Liv se alejaba, Bozlak le dijo a Dokwonna que lo dejara ir, llamando a Liv un ser despreciable. Liv caminaba lentamente por el camino, sus pasos pesados, como si no quisiera alejarse de la casa. Mientras avanzaba, sus pensamientos se llenaban de recuerdos de los momentos junto a su maestro. Recordaba las palabras de alabanza que su maestro siempre le dedicaba, afirmando con confianza que todo lo que le había enseñado le sería útil. Las imágenes cariñosas del maestro y el aprendiz se formaban en su mente. Su maestro, siempre amable y dedicado, lo instruía con esmero, poniendo toda su fe en Liv, creyendo que su futuro sería prometedor. De niño, Liv era inocente, pero con un gran deseo de aprender. Su maestro le acariciaba la cabeza con orgullo, mientras Liv le pedía que no lo hiciera. Su maestro solo reía ante las palabras de su pequeño aprendiz. Las manos de Liv temblaban de tanto apretarlas, hasta que finalmente rompió en llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y con un nudo en la garganta, Liv pidió disculpas a su maestro. Continuó caminando hasta adentrarse en el bosque, donde se sentó sobre una gran roca. Con un profundo suspiro, se quedó pensando, sin saber qué hacer a continuación. Liv temía que, si iba a ver a la señora Merlin, solo le causaría preocupación. Ahora, el joven no tenía hogar, ni un lugar a donde regresar. Recordaba las palabras de la señora Merlin la noche anterior, cuando le dijo que si algún día dejaba el pueblo, se haría un nombre por sí mismo y pronto se convertiría en un herbolario. Sumido en sus pensamientos, Liv reflexionaba sobre la posibilidad de abandonar el pueblo. De repente, Liv se agarró la cabeza y gritó, tratando de detener esos pensamientos. Se preguntaba qué podría hacer un chico de campo como él en una ciudad. Se quedó con la cabeza entre las manos, incapaz de decidir qué hacer. Aunque no quería molestar a nadie, ahora no tenía dinero y no sabía cómo seguir viviendo, vagando solo por los caminos. De repente, Liv se sobresaltó al percibir un aroma en el aire. Miró a su alrededor, olfateando para intentar identificar de dónde provenía. Siguiendo el rastro del olor, se adentró en el bosque, donde el aroma lo llevó a un claro. Ante sus ojos, había cuerpos dispersos por el suelo, todos gravemente heridos. Uno de los hombres había perdido una pierna, y la sangre cubría el suelo alrededor de ellos. Liv escuchó el gemido de un soldado cercano, se acercó a él y le preguntó qué había sucedido. Sin embargo, el soldado estaba tan herido que solo pudo emitir algunos gemidos, sin poder hablar. Liv sospechó que todo esto había sido causado por algún monstruo, pero algo le parecía extraño. De repente, una voz detrás de él lo sobresaltó. Al darse la vuelta, vio a dos chicas hermosas que se acercaban, una de ellas herida, apoyada en la otra para poder caminar. Al ver a Liv, las chicas pensaron que era un niño y pronto se dieron cuenta de que era de la aldea de Eden. Una de ellas comenzó a llorar, suplicando a Liv que llamara a alguien que pudiera curarlas. Liv no entendía completamente lo que había sucedido. La chica herida explicó que estaban de camino al pueblo cuando fueron atacadas por criaturas mágicas. Liv no respondió de inmediato, en su lugar, observó a los heridos que gemían de dolor en el suelo,
como si estuviera reflexionando sobre algo. La chica, confundida, le preguntó qué planeaba hacer. Manteniéndose calmado, Liv metió la mano en la bolsa que llevaba consigo, buscando algo. Les dijo a las chicas que no necesitaban llamar a nadie. De la bolsa, Liv sacó unas hojas, eran hierbas medicinales que había llevado consigo. Colocó las hojas en la palma de su mano, y con todas sus fuerzas, las aplastó firmemente. Luego aplicó las hojas sobre las heridas de los soldados. De repente, una luz cegadora brilló, sorprendiendo a las dos chicas. Las heridas comenzaron a sanar poco a poco, como si nunca hubieran ocurrido. Las chicas, atónitas, no podían creer lo que veían y pensaron que se trataba de magia. Liv se levantó lentamente y les dijo que no era magia. Liv se giró con una gran sonrisa y les dijo que solo era medicina. La chica tímida se sonrojó repentinamente ante la amabilidad, la calidez y la dedicación de Liv. Sin embargo, la otra chica, la que tenía una apariencia más fuerte, no se mostró igual de impresionada. Ella no creía que aquello fuera simplemente medicina. La habilidad curativa de Liv era algo incomprensible para ella. Los soldados, después de ser tratados, se mostraban eufóricos, como si hubieran recuperado por completo su vitalidad. Liv, avergonzado, les dijo que no necesitaban mostrarse tan sorprendidos. Por otro lado, la chica fuerte no podía aceptar lo que había visto. Gritó en voz alta, afirmando que no se dejaría engañar. Para ella, era imposible que un brazo cortado pudiera sanar solo con hierbas medicinales. Se acercó tanto a Liv que sus rostros casi se tocaban, acusándolo de haber intentado introducir algo extraño en sus cuerpos. Liv, nervioso, negó con vehemencia la acusación. Estaba alarmado cuando ella señaló directamente su rostro, diciendo que ningún médico, por muy talentoso que fuera, podría haber logrado algo así. La chica fuerte luego se volvió hacia la joven a su lado, llamándola, señorita. Para sorpresa de Liv, la chica tímida era en realidad una señorita de alto rango. La joven señorita caminó hacia Liv, con el rostro enrojecido, agradeciéndole por haber ayudado a personas que ni siquiera conocía. Agradeció a Liv por su amabilidad, diciendo que realmente era una persona de gran corazón. La señorita estaba tan emocionada que incluso mencionó que los rumores que circulaban sobre Liv, comparándolo con un dios, parecían ser ciertos. Sin embargo, Liv seguía confundido acerca de la identidad de estas dos chicas. La señorita, algo avergonzada, se disculpó con Liv por su tardanza en presentarse. Luego, se presentó como Priscilla Van Graham, hija del duque Graham. Liv quedó asombrado al conocer la verdadera identidad de Priscilla. Ella continuó explicando que había oído hablar de él, y que debido a las circunstancias desesperadas, había venido desde la capital. De repente, Priscilla tomó las manos de Liv, diciendo que seguramente esto era obra del destino. Ambos se quedaron frente a frente, sus manos entrelazadas. Priscilla lo llamó, el santo herbolario de la aldea de Eden. Con entusiasmo, Priscilla le extendió una invitación, si era posible, quería que Liv los acompañara a la capital. En ese momento, Liv volvió en sí, y al mirar sus manos, se sobresaltó y gritó, ya que era la primera vez que sostenía las manos de una chica. Liv, con el rostro sonrojado, se disculpó con Priscilla, explicando que normalmente solo trataba con personas mayores. Priscilla también se apresuró a disculparse por haber hecho algo tan irrespetuoso. Liv le dijo que no había problema, además de que él no era un santo herbolario, lo que dejó a Priscilla algo confundida. Liv explicó que tal vez la persona de la que hablaba era su maestro, Asclepios, quien ya había fallecido. Priscilla se sorprendió al saber que el santo herbolario había muerto. Liv le contó toda la historia a Priscilla, y luego, con cierta timidez, le preguntó qué podía hacer una persona como él, sin un lugar al que ir. En ese momento, una manada de lobos rodeó a Liv, pero él no se dio cuenta de inmediato. La chica fuerte gritó, alertando a todos sobre la presencia de los lobos. Fue entonces cuando Liv se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Estaban completamente rodeados por los lobos gigantes, los mismos que los habían atacado antes, pero esta vez habían traído más de su manada. Priscilla, aterrada, se quedó inmóvil, mientras que Lilith, la chica fuerte, se puso de pie frente a ella, decidida a protegerla. Lilith estaba resuelta, ya no tenían otra opción, aunque pelear contra uno de esos lobos ya los había dejado en muy mal estado, y ahora se enfrentaban a toda la manada. Los soldados estaban abatidos, sabiendo que no podían vencer a los lobos. Lilith, sin embargo, insistió en que debía proteger a su señorita. Pero Liv, a pesar de estar rodeado por los lobos,
parecía estar tranquilo y se preguntaba por qué sus amigos perrunos estaban allí. Priscila, angustiada, estaba preocupada por Liv, y Lilith le pidió que se alejara. Aunque Liv fuera muy hábil, como herbolario no tenía habilidades de combate, y antes de que Lilith pudiera terminar su frase, un lobo se lanzó con la boca abierta hacia Liv. Rápidamente, Liv sacó algunas hojas de su bolsa, las aplastó firmemente una vez más, y de repente, los lobos se quedaron paralizados. Resultó que Liv había aplicado un veneno paralizante en los lobos. Lilith no podía creer lo que veía. Liv, con calma, explicó que lo básico al usar hierbas medicinales era el método correcto y la dosis adecuada. Si se ignoraba esto, entonces el verdadero poder del herbolario se revelaba. Con los dedos apretados, Liv preparó un veneno mortal. Sus manos se oscurecieron mientras cargaba rápidamente hacia los lobos. Priscila recordó una historia que su madre le había contado, sobre un santo herbolario que, en tiempos antiguos, había salvado al mundo entero. Se decía que ese herbolario todavía vigilaba a la gente desde algún lugar. Con la rapidez de un rayo, Liv logró derrotar a los lobos. Su valentía y determinación impresionaron a todos, mostrando que era un verdadero maestro en su oficio. Todos estaban felices por lo que había sucedido, pero Lilith aún no podía aceptar completamente la situación. Liv, tranquilo, caminaba y dijo que él era solo Liv, un novato que aún estaba lejos de ser como su maestro. Con timidez, Liv expresó su deseo de acompañarlos a la capital. En el mapa, Dead End era una aldea situada cerca de la frontera, en el extremo norte del reino. También era conocida como la Aldea de los Héroes, ya que allí se reunían antiguos guerreros, magas de alto rango y el legendario Santo Espadachín. Esta es la historia del joven de la Aldea de los Héroes, quien pronto se haría famoso en todo el mundo. Liv golpeó con fuerza la espalda de un anciano mientras le pegaba un papel en la espalda con la frase, viejo tonto, escrita en él, y dijo en voz alta que ya no quería ser un herbolario. El anciano suspiró, fastidiado por la actitud de Liv, y lo regañó, llamándolo un mocoso que aún no se ha limpiado la nariz. Liv continuó con sus bromas, gritando que no quería ser un herbolario, y además se burló de su maestro, llamándolo tonto. Resultó que todo era solo un recuerdo que regresó a su mente mientras viajaba hacia la capital con Graham. Viendo a Liv ensimismado, Graham le preguntó si algo había sucedido. Liv, avergonzado, tartamudeó y se disculpó, diciendo que solo estaba pensando en algunas cosas. Graham, con una sonrisa, le dijo que no era necesario que se disculpara tanto. Luego, Liv preguntó por qué estaban visitando a su maestro. Una chica con el pelo corto y una apariencia audaz intervino, diciendo que aún no podía confiar en Liv. Se volvió hacia la señorita Priscila, preguntándole cómo era posible que hubiera invitado a alguien de identidad desconocida al palacio, ya que eso era extremadamente peligroso. Graham la reprendió, llamando a Lilith irrespetuosa. Con firmeza, Graham respondió que habían visto con sus propios ojos el poder curativo que Liv había heredado del santo herbolario, y que debían confiar en él. Lilith, titubeante, se disculpó mientras miraba fijamente al caballo, aparentemente notando que el camino se volvía peligroso. De repente, el carruaje se inclinó, y Lilith, preocupada, preguntó por el bienestar de la señorita Priscila. En un momento de mala suerte, Lilith tropezó y casi cayó sobre Liv, quedando ambos en una posición comprometida. Lilith se levantó rápidamente, gritando y preguntándole a Liv qué estaba intentando hacerle. Liv, completamente avergonzado, se disculpó de inmediato y explicó que solo había sido un accidente inevitable. Sin embargo, Lilith seguía desconfiando de él, insinuando que, en el fondo, Liv era un pervertido y despreciable. Lilith aún deseaba regresar para verificar la identidad de Liv, pero de repente, la señora Merlin apareció flotando en el aire, asegurando las habilidades de Liv. Todos estaban sorprendidos por la presencia de Merlin. De pronto, Priscila se dio cuenta de quién era, la gran sabia que había luchado junto a los héroes para derrotar al ejército del rey demonio toro, y no era otra que Merlin Carter Sama. Merlin, con humildad, respondió que la estaban sobrevalorando demasiado. Graham, llena de admiración, comentó que la magia de antes era prueba de ello, y que conocer a Merlin era un honor para ella. Luego, Graham se volvió hacia Lilith y le preguntó si eso era suficiente para demostrar que Liv San era una persona confiable. Lilith, avergonzada, admitió su error por haber sido grosera con Liv Dono. Sin embargo, aún agarró a Liv por el cuello de la camisa, advirtiéndole que no lo perdonaría por su acción despreciable de antes, llamándolo un pervertido. Liv, defendiendo su inocencia, dijo que no fue su culpa. Merlin comentó que ahora se sentía tranquila,
después de escuchar la historia de aquellos tontos, y estaba preocupada por Liv. Liv, apenado, se disculpó por haberle causado preocupación, diciendo que, por mucho que intentara, nunca podría estar a la altura de su maestro. En el paisaje sereno del bosque, Merlin acarició suavemente la mejilla del joven, diciendo que había trabajado duro y que no debía subestimarse de esa manera. Liv compartió que un futuro brillante lo estaba esperando. Después de esto, Merlin levantó la túnica de su maestro. Todos alrededor la miraban con cierto escepticismo. Liv reveló que él era un niño abandonado y que su maestro lo había recogido, criándolo junto con Dogwonna. Confesó que en algún momento había pensado que ser un herbolario no era algo genial, pero al seguir el ejemplo de su maestro, sin darse cuenta, había comenzado a admirar la profesión. Sin embargo, Merlin lo interrumpió, diciendo que había planeado darle la túnica cuando Liv se hiciera un nombre, pero pensó que tal vez ahora la necesitaba. Luego, le entregó la túnica con el mismo pedazo de papel que llevaba escrito desde aquel entonces. Liv se emocionó, secando sus ojos con las manos y agradeciendo profundamente a Merlin. Creía que había perdido su hogar y no tenía a dónde regresar, pero ahora se dio cuenta de que aún tenía este lugar. Abrazando la túnica con fuerza, Liv dijo que, aunque sin él las cosas serían un poco difíciles para los demás, la aventura siempre había sido su sueño. Luego, lleno de entusiasmo y esperanza, Liv dijo que viajaría por todo el mundo y se convertiría en alguien como su maestro cuando era joven. Quería experimentar muchas cosas como un herbolario. Merlin, apoyándolo, le dijo que hiciera lo que le gustara, ya que era su vida. Luego, sacó algunas cosas, diciendo que era su regalo de despedida. Merlin reveló que sabía que Liv también necesitaba dinero, así que había preparado algo para él en momentos como ese. Liv, con determinación, respondió que definitivamente ganaría dinero. Finalmente, Merlin se subió a su escoba y le dijo que no se preocupara por ellos, que siguiera adelante y lo intentara. Luego, se alejó volando. Liv la despidió agitando la mano, diciendo que ya no se preocupaba por nada. Antes de irse, Merlin susurró que se encargaría de las cosas en ese lugar. Pero antes de que Liv pudiera preguntar a qué se refería, Merlin desapareció rápidamente. Sentado en el carruaje, Priscilla Samá y Lilith Dono hablaron sobre cómo pronto estarían saliendo del bosque. Lilith le advirtió a Liv que no fuera a llorar ni nada por el estilo. Pero Liv, lleno de confianza, se puso la túnica que su maestro le había dejado y obedeció a Lilith. Para Liv, su aventura comenzaba en ese mismo instante. De repente, exclamó con sorpresa al ver un enorme lagarto. Aún inocente, Liv comentó que no sabía que fuera de su aldea había lagartos tan grandes. Pero Lilith lo interrumpió rápidamente, diciéndole que eso no era un lagarto, sino un dragón. El dragón, molesto, se volvió hacia Liv, amenazándolo y diciendo que era vergonzoso que un humano ignorante como él osara llamar lagarto al rey de los dragones. Lilith, mientras tanto, pensaba en cómo era posible que un dragón hablara el idioma humano y por qué un dragón antiguo, una criatura de nivel mitológico, estaba allí. El dragón le preguntó a Liv quién era. En respuesta, Liv, sin dudarlo, dijo que era un herbolario. El dragón, ofendido, desafió a Liv a soportar su aliento de fuego. Mientras tanto, Priscilla abrazaba a Lilith, y ambas parecían resignadas, esperando la muerte sin ninguna resistencia. Lilith se sentía desesperada, reflexionando sobre su vida. Pero entonces, Liv aprovechó la oportunidad para mostrar sus habilidades. Empezó a preparar pociones rápidamente, incluyendo una de aumento de fuerza. El ambiente se convirtió en un verdadero campo de batalla feroz. El dragón aún no había caído, pero Liv estaba decidido a proteger a todos. Con un golpe decidido y una poción estimulante, Liv se lanzó al ataque, decidido a no fallar. Finalmente, el dragón cayó trágicamente bajo la mano de Liv. Lilith lo observó con una mirada altiva. Liv, con orgullo, comentó que gracias a la capa de su maestro, se sentía como un verdadero herborista. Lilith gritó indignada, ¿hay algún herborista como tú? Entonces Graham intervino, diciendo que solo tenía una petición para él, y que se la explicaría mejor una vez llegaran a la mansión. Quería que Liv examinara a un paciente. Cuando dejaron atrás las montañas y los bosques, comenzaron a aparecer imponentes castillos y murallas, lo que indicaba que habían llegado a la capital. Allí, el bullicio de carruajes y la multitud llenaban las calles. Los majestuosos castillos y palacios, con su esplendor abrumador, dejaban a todos sin aliento. Personas de todo tipo, con vestimentas coloridas y extravagantes, reflejaban el vibrante y deslumbrante ambiente propio de una capital.
Para Liv, esta era la primera vez que veía la capital en toda su vida, y estaba convencido de que este lugar prometía grandes cosas que cambiarían su destino para siempre. Las casas estaban tan juntas que lo dejaron sorprendido, pues en su aldea, tardaba unos 10 minutos en ir de su casa a la del vecino cada vez que tenía que llevar algún aviso. Sus preguntas, típicas de alguien recién llegado del campo, hacían que 20, nombre de una persona, se sintiera avergonzada y nerviosa de que alguien pudiera escucharlas. Enfadada, le gritó que cerrara la boca. Liv, con una sonrisa inocente, explicó que era la primera vez que veía tantas cosas nuevas y que por eso estaba tan emocionado, mientras se rascaba la cabeza con timidez. Lilith se marchó, recordándole que debía comportarse adecuadamente frente a Saifer Sama. El nombre de Saifer Sama era completamente desconocido para Liv, por lo que preguntó quién era. Lilith, visiblemente molesta por sus continuas preguntas, explicó que era el padre de Prithia Sama. Liv, sin darle demasiada importancia, pensó que probablemente sería un hombre mayor, amigable y cálido como Prithia, y se dijo a sí mismo que lo mejor era no causar ningún problema. Cuando llegaron a la mansión, Liv quedó aún más asombrado que cuando llegó a la capital. Todo era solemne y resplandeciente. Los guardias, vestidos con uniformes que parecían los de los caballeros reales, estaban a ambos lados, mostrando una autoridad impresionante. Mientras avanzaban más al interior, en el estrado principal se encontraba un hombre de mediana edad, con una expresión de imponente dignidad. Con una postura imponente, llevaba puesta una vestimenta propia de la nobleza, adornada con flecos de oro intrincadamente elaborados en los hombros. Este atuendo reflejaba una clara diferencia de estatus en comparación con la gente común del exterior. Él era el duque Saifer Sama. Cuando saludó a Prithia por regresar sana y salva, Liv finalmente se dio cuenta de que estaba en la mansión del duque, enfrentándose cara a cara con alguien que solo estaba por debajo de la realeza. Se sintió a la vez confundido y nervioso, sin saber qué decir. La única vez que había tratado con un noble fue cuando conoció a Ocaron Sama en la tienda de hierbas de su maestro, y la actitud arrogante y despectiva de Ocaron hacia él lo había dejado marcado. Ese recuerdo lo devolvió bruscamente a la realidad. Al fin y al cabo, él solo era un campesino sucio, alguien que podría ser malinterpretado como una mala influencia por estar cerca de Prithia. Pronto se le acusaría de tener malas intenciones por estar con ella. Mientras tanto, Prithia explicaba a su padre que, aunque el viaje había sido difícil, los resultados eran satisfactorios, y presentó a Liv ante él. En ese momento, Liv no supo qué hacer, estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó completamente atónito. El duque Saifer se arrodilló a sus pies, rogándole con desesperación que lo ayudara, que les prestara su fuerza. Luego, fue invitado a una mesa de té y tratado con gran respeto. Confundido, preguntó qué estaba ocurriendo exactamente. Recordó que Prithia había mencionado que quería que él viniera a la capital para que examinara a alguien, y resultó que esa persona era la madre de Prithia. Prithia comenzó a contarle la historia. Su madre había sido una poderosa maga, siempre digna y saludable, y jamás había estado enferma. Sin embargo, hace un mes, de repente perdió el conocimiento y desde entonces su estado de salud solo había empeorado. Actualmente, aún permanecía inconsciente. Finalmente, Liv empezó a entender mejor la situación y preguntó si algún médico ya había examinado a su madre, y cuál era su diagnóstico. Prithia le explicó que muchos médicos renombrados habían sido convocados, pero ninguno de ellos había podido determinar la causa de la enfermedad. El médico principal del gremio había sugerido que podría tratarse de estrés, pero aún se necesitaba más observación. Tal como había dicho el médico, su estado no había mejorado hasta el día de hoy. La enfermedad empeoraría cada vez más. Al escuchar esto, Liv se sintió inquieto y preocupado, pensando que si los médicos más renombrados de la capital no sabían qué enfermedad era, ¿cómo podría él, un simple herborista, averiguarlo? Prithia, recordando los momentos que había compartido con su madre, se conmovió profundamente y le suplicó a Liv que salvara a su madre. Incluso su padre se inclinó con sinceridad, rogándole que salvara a su esposa. Todo esto hizo que Liv se sintiera aún más abrumado. Aunque provenían de la nobleza, la familia de Prithia trataba a todos con amabilidad y respeto, especialmente a alguien humilde como él. Esa actitud tan cortés lo impulsó a prometer que haría todo lo posible por salvar a Diane, la madre de Prithia. Esta promesa llenó de alegría y gratitud a Prithia y a su padre. Ambos no paraban de estrechar sus manos y darle las gracias. Después de eso, el duque ordenó a un guardia que llevara a Liv a la habitación de su esposa. Mientras caminaba,
Liv pensaba en su maestro y en la misión que tenían los sanadores como él. Se prometió a sí mismo que salvaría a Diane en honor a su maestro. Justo cuando estaban a punto de llamar a la puerta de la habitación de Diane, alguien desde lejos les pidió que esperaran. Resultó ser Bacchus, un médico del Palacio Real que había llegado al oír hablar del estado de Diane. El duque, sorprendido y emocionado a la vez, se sintió profundamente conmovido por la presencia del renombrado médico real, quien había venido a atender a su esposa. Bacchus, con aire presuntuoso, se presentó como el médico más talentoso y joven del palacio, experto en todo tipo de enfermedades. Escuchando esta introducción tan grandilocuente, el duque, desesperado por salvar a su esposa, lo invitó rápidamente a que entrara para examinarla, olvidándose completamente de la presencia de Liv. Pricia, sintiéndose incómoda, se disculpó con Liv y corrió tras su padre. Ahora, Liv se quedó sintiéndose completamente solo, sin saber qué hacer. Pensaba para sí mismo que los médicos de la capital eran verdaderamente impresionantes, y que no había necesidad de que un herborista de pueblo como él estuviera allí. La llegada de este médico prodigioso lo había dejado sin lugar. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, alguien lo llamó desde lejos. Era Bacchus, quien le preguntó por qué seguía allí parado. Le instó a que entrara rápidamente. Liv, aún desconcertado, se quedó inmóvil. Entonces Bacchus, con tono burlón, le preguntó si era un médico en prácticas, y lo animó a entrar y aprender lo que pudiera. Liv aceptó resignado y pensó que el doctor realmente era una persona de buen corazón. Mientras caminaban, Bacchus le dijo a Liv que solo necesitaba no estorbar. Liv permaneció en silencio y lo siguió. Los dos entraron en la habitación donde estaba el paciente, con varios médicos presentes. De repente, Pricia exclamó, «Madre». Ambos se disculparon con todos y con Pricia por llegar tarde. Bacchus preguntó cómo estaba la madre de Pricia, pero la situación no mostraba ninguna mejora. Los médicos allí dijeron que era una suerte que el médico hubiera llegado, ya que, sin él, no habrían podido hacer nada. Bacchus solo suspiró y dijo, «Ya veo». Entonces, el médico miró la tabla de información del paciente. Cuanto más miraba, más permanecía en silencio. En la habitación también estaba el señor Saifer junto a su hija Pricia, esperando un milagro para su madre y esposa, Diane. De repente, Bacchus dijo que ya lo entendía. Todos en la habitación quedaron asombrados y lo elogiaron como el médico real, sorprendiéndose de su rapidez. El señor Saifer preguntó de inmediato si algo le pasaba a su esposa Diane. Bacchus lo tranquilizó, diciéndole que mantuviera la calma mientras explicaba que la enfermedad de su esposa, Diane Sama, se llamaba Imansi. La enfermedad Imansi es un mal incurable. Bacchus añadió que esta enfermedad afecta los riñones y el corazón, y tiene una tasa de mortalidad del 100%. La medicina actual no puede detener su progreso. El señor Saifer, estupefacto, dijo que no podía ser, que en el pasado existía un medicamento especial para tratarla. Bacchus respondió que se creía que los ingredientes para hacer el medicamento habían desaparecido del mundo durante la gran guerra entre el héroe y el rey demonio, y que ni siquiera él mismo los había visto nunca. Al oír esto, Pricia reaccionó de repente, atrayendo la atención de Liv y del señor Saifer. Pricia, profundamente afectada, no podía creer que su madre estuviera destinada a morir. El señor Saifer también cayó en una desesperación profunda. Bacchus miró al paciente en silencio, mientras que los otros médicos en la habitación inclinaban la cabeza con tristeza, llenos de una profunda melancolía. De pronto, la mano levantada de Liv rompió el silencio. Dijo que si realmente era la enfermedad Imansi, entonces podría ser curada. Todos se quedaron atónitos al escuchar esto. De repente, Bacchus gritó a Liv, diciéndole que le había advertido que no se interpusiera en su camino. Liv intentó decir algo más, pero se quedó titubeando. Bacchus, lleno de seguridad, proclamó que sin el medicamento especial, no era posible curar la enfermedad. Esa era una verdad indiscutible. De repente, Liv, con una sonrisa tranquila, dijo que en realidad él tenía los ingredientes, lo que dejó a Bacchus completamente boquiabierto. Liv sacó los ingredientes y se los mostró a Bacchus, quien exclamó que eran de colores vibrantes, de una forma encantadora y con una fragancia que inundaba la habitación. No había duda, era auténtica hoja de Shinjiko. Bacchus, asombrado, preguntó cómo era posible que Liv tuviera algo tan valioso. Liv, sonriendo, respondió que había crecido en el jardín de su casa. Bacchus, aún incrédulo, comentó que era sorprendente que esa hierba pudiera encontrarse en lo profundo de las montañas. Pero entonces, Liv dijo que no la iban a usar,
porque Diane-san no estaba sufriendo de la enfermedad Imansi. La declaración dejó tanto al señor Saifer como a Pricia completamente atónitos. Incluso Batkas, como médico real, quedó pasmado. Pero Liv solo dijo que era una suposición suya. Batkas explotó, gritando que Liv debía parar de hacer bromas, que ese no era el momento para jugar. Pero Liv le respondió que algo no encajaba. Batkas preguntó con frustración, ¿qué es lo que no encaja? Liv diagnosticó que la enfermedad estaba progresando demasiado rápido. Batkas se quedó petrificado al escuchar eso. De repente, volvió a revisar el historial médico de Diane. En el historial, estaba escrito que había caído en coma hace un mes, lo cual, en efecto, era demasiado rápido para ser una enfermedad Imansi común. Batkas pensó para sí mismo, ¿cómo es posible que este joven sepa tanto sobre las características de esta enfermedad? De repente, Liv pidió ver el historial médico, y Batkas se lo entregó, aún sumido en sus pensamientos. Batkas estaba intrigado, preguntándose quién era realmente este joven Liv. Con tanto conocimiento y la rapidez con la que hacía sus diagnósticos, además de poseer los ingredientes para elaborar el medicamento especial, Liv no podía ser un simple muchacho. Sin embargo, a pesar de todo, Batkas seguía confiando en su propio juicio, convencido de que su diagnóstico era correcto. Como experto en enfermedades, declaró que la enfermedad no era otra cosa que Imansi. Pero entonces, Liv sugirió que quizás no fuera una enfermedad en absoluto. Batkas, impactado por las palabras de Liv, se quedó en silencio, aunque sus pensamientos giraban en su mente. Finalmente, Liv pidió una muestra de sangre de Diane. Batkas, confundido, preguntó a Liv qué estaba haciendo. Liv respondió que estaba realizando una prueba con el medicamento. De repente, la jeringa comenzó a mostrar una reacción extraña, y Liv exclamó, «Así es». Resultó que lo que estaba atormentando a Diane no era una enfermedad, sino veneno. Batkas quedó atónito al escuchar el diagnóstico de Liv. Los médicos en la habitación se sorprendieron y comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué era ese veneno. Algunos sospechaban que podría ser algo utilizado por los demonios. Liv explicó que lo que había dicho Batkas le había dado una pista. En realidad, este tipo de veneno no había sido visto desde la Gran Guerra anterior. Era un veneno creado por los demonios para maldecir y matar a los humanos, por lo que sus síntomas eran muy similares a los de la enfermedad Imansi, pero a medida que avanzaba, extraía la energía mágica del paciente. Liv añadió que, dado que Diane era una destacada hechicera de la corte real, los síntomas se desarrollaron más rápidamente. De repente, Batkas interrumpió diciendo que Liv parecía estar tratando de enseñar a los expertos. Liv, sintiéndose culpable, se disculpó con Batkas, diciendo que tal vez se había entrometido en los asuntos de Batkas. Batkas estaba a punto de decir algo más, y Liv parecía temeroso ante su actitud. Pero inesperadamente, Batkas colocó sus manos sobre los hombros de Liv y lo elogió, diciendo que había impresionado mucho a Batkas. Liv quedó paralizado, sin entender lo que estaba sucediendo. Había pensado que sería regañado, no elogiado. Batkas le dijo que tenía un tesoro de conocimiento increíble y le preguntó si había estudiado mucho. Liv estaba asombrado, sin poder creer que un médico de la corte real lo estuviera elogiando. Batkas entonces le preguntó a Liv si el veneno podía curarse. Liv, un poco dudoso, respondió que sí, pero que para romper la maldición se necesitaría tiempo y un tratamiento extremadamente cuidadoso y preciso. Batkas recordó a Liv que no había tiempo que perder. En ese momento, Liv también se dio cuenta de que el tiempo era un factor crucial. Liv pensó para sí mismo que tenía algunas hierbas curativas que podrían romper la maldición, pero viendo la rapidez con la que avanzaba la enfermedad, probablemente no serían suficientes. Estaba en un dilema, sin saber qué hacer. De repente, Liv gritó, creyendo que había encontrado algo. Pricia vio a Liv buscando en un armario y le comentó que ese era el regalo de despedida de Merlin-sama. El señor Saifer también lo reconoció. Liv, alzando el objeto, declaró que usaría eso para curar a Diane. Se trataba del misterioso bastón de Liv, y por primera vez, su técnica de curación sagrada sería revelada ante los presentes. Liv sostuvo el bastón y dijo que lo usaría para curar a Diane. Batkas, con una expresión de incredulidad, miró a Liv y le preguntó si estaba bromeando con un simple bastón. Liv sonrió y agitó un pequeño frasco en su mano, diciéndole a todos que observaran. Luego, dejó caer unas gotas del frasco sobre su bastón. Liv comenzó el proceso de curación, levantando el bastón y transmitiendo el medicamento. Un fuerte resplandor emanó del bastón, tan brillante que nadie podía mirarlo directamente.
Era el bastón sagrado del sanador. Todos quedaron asombrados, sin poder creer lo que veían con sus propios ojos. La princesa Priscila, la más rápida en reaccionar, se dio cuenta de que el rostro de la reina Diane ya había mejorado considerablemente. Liv comenzó a explicar que, para que un medicamento funcione, debe administrarse en la dosis correcta. Sin embargo, el bastón sagrado del sanador que poseía Liv tenía un poder excepcional, con solo un ligero movimiento, proporcionaba la dosis exacta del medicamento, y cada vez que se utilizaba, la cantidad del medicamento se mantenía constante sin perder eficacia. Priscila, con ojos brillantes, admiró y comentó lo maravilloso que era tener un bastón tan milagroso. Mientras tanto, Bacchus, temblando de emoción, se lanzó hacia Liv, haciéndole preguntas apresuradamente sobre cómo había conseguido algo tan increíble y si podía probarlo. Pero Liv se negó, lo que provocó que Bacchus lo acusara de ser tacaño, recordándole que eran amigos. Liv, confundido, se preguntó cuándo habían llegado a ser amigos. En ese momento, la reina Diane despertó y llamó a su hija Priscila. Priscila, con los ojos bien abiertos, miró a su madre, que ahora estaba consciente. Diane comenzó a mirar a su alrededor y vio a su esposo. Cuando él vio que ella estaba despierta, pronunció su nombre, temblando de felicidad. Diane tenía muchas preguntas en mente, pero antes de que pudiera hablar, Priscila saltó a la cama, abrazando a su madre y diciendo lo agradecida que estaba de que todo estuviera bien. Las lágrimas de Priscila brotaron mientras apretaba con fuerza las sábanas, repitiendo una y otra vez, «Está todo bien». Con el rostro bañado en lágrimas, Priscila continuó llamando a su madre. Todos en la habitación, desde la reina hasta Liv, sonrieron con alegría al presenciar la escena cálida y reconfortante de la familia reunida, la reina, la princesa y el rey juntos. Liv entonces comentó que el proceso de curación estaba avanzando bien, pero que Diane necesitaría descansar en los próximos días. Con el tiempo, tanto su fuerza física como su energía mágica se recuperarían gradualmente. Al escuchar estas palabras, el rey y la princesa Priscila expresaron su más sincero agradecimiento hacia Liv. Después, Priscila, feliz, sugirió a su padre que organizaran un baile en honor a Liv. El rey, con una sonrisa, aceptó la idea, mientras que Liv, asustado, intentó detenerlos. Aunque dijeron que su conciencia no les permitiría ignorarlo, Liv insistió en rechazar la oferta, diciendo que no, y que no prestaran atención a ese asunto. Sonrió con una sonrisa encantadora y dijo que solo había hecho lo que cualquier maestro debería hacer. Al ver esa sonrisa, los ojos de Priscila brillaron con una luz especial. El rey tomó la mano de Liv, y entre lágrimas y mocos, le preguntó si sabía lo bondadoso que era, lo que dejó a Liv completamente desconcertado. El rey le pidió que, al menos, se quedara esa noche y aceptara la recompensa que merecía. Esta vez, Liv accedió. Detrás de los dos estaba Priscila, cuyo rostro se sonrojó mientras lo miraba con una expresión que reflejaba que algo había cambiado en su interior. Esa noche, en el castillo, en una habitación iluminada, una copa de vino fue colocada sobre la mesa. Una voz resonó, muchacho. Era la voz de Bacchus, quien ya estaba algo ebrio, con su brazo derecho apoyado sobre el hombro de Liv, elogiándolo sin cesar por su habilidad para curar el veneno maldito. Liv le recordó que ya había bebido demasiado, pero Bacchus insistió en que esa noche no importaba. Dijo que esa noche era especial, ya que era el aniversario del día en que experimentó el sabor de la derrota por primera vez. Mientras decía eso, con una actitud confiada y mientras se acomodaba el cabello, Liv no pudo evitar quedarse sin palabras. Luego, Bacchus, en su típico estilo exuberante, dijo que nunca imaginó que algún día vería con sus propios ojos un veneno maldito. Y entonces, comentó algo que lo había estado intrigando: ¿cómo fue que Diane había absorbido el veneno maldito? Esta pregunta hizo que Liv se sintiera un poco inquieto. Permaneció en silencio por un momento, lo que despertó aún más la curiosidad de Bacchus, quien lo llamó ansioso. Finalmente, Liv, con una expresión seria, le pidió a Bacchus que guardara en secreto lo que estaba a punto de decirle. Al escuchar eso, Bacchus comenzó a recuperar un poco la sobriedad. Liv le preguntó si estaba al tanto de un antiguo incidente en el que, en un país lejano, alguien había sido asesinado usando gotas para los ojos. Esas gotas contenían un ingrediente que provocaba la contracción de los vasos sanguíneos. Si se usaba en pequeñas cantidades, era inofensivo, pero en grandes dosis, se volvía tóxico. Bacchus comenzó a recordar, era aquel caso de asesinato disfrazado como muerte por agotamiento. La esposa había mezclado las gotas para los ojos con la bebida de su esposo. Preguntó a Liv cómo era posible que eso estuviera relacionado.
Leaf explicó que el veneno maldito era similar, y que probablemente se había utilizado el mismo método. En ese momento, Butkus se dio cuenta, horrorizado, de que el veneno maldito podría haber sido mezclado con una bebida. Leaf asintió y dijo que era muy probable que la persona que había envenenado a Diane fuera alguien cercano a ella. En la habitación donde la reina Diane descansaba, una mano delicada rozaba suavemente su rostro. Era la princesa Priscilla, quien acariciaba la cara de su madre mientras le susurraba si recordaba haberle contado sobre el sanador sagrado cuando ella era pequeña. El rumor era cierto, aunque el sanador había fallecido, tenía un discípulo. Ese discípulo la había curado. Priscilla, con una expresión de asombro, comentó lo increíble que era, añadiendo que no solo era habilidoso, sino también muy amable y genial. De repente, se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se ruborizó. En ese momento, alguien entró en la habitación y le preguntó si estaba sola. Era Rhudac. Priscilla le dijo que sí, que esa noche se quedaría junto a su madre, y luego le preguntó si buscaba a Lilith, porque ella no estaba allí. Rhudac, con una sonrisa extraña, respondió tranquilamente, «Ah, ¿sí? Bueno, entonces es perfecto». Su expresión se volvió aún más siniestra cuando agregó, «Ahora podemos enterrarlas apropiadamente», mientras Priscilla yacía confundida, y Diane seguía durmiendo. El verdadero culpable detrás del envenenamiento era Rhudac, el mayordomo, y tanto Priscilla como Diane estaban ahora en grave peligro. ¿Llegaría Leaf a tiempo? El rostro de Priscilla reflejaba asombro mientras le preguntaba a Rhudac qué estaba diciendo. Rhudac, en silencio, murmuró, «Molesto, esto es tan molesto». Repetía la palabra «molesto» una y otra vez, mientras su apariencia comenzaba a cambiar, lo que hizo que Priscilla entrara en pánico. Rhudac se transformó en un demonio ante sus ojos y gritó que casi había logrado matar a Diane. Priscilla, aterrorizada al descubrir la verdadera naturaleza de Rhudac, se dio cuenta de que él era un miembro del clan demoníaco. Rhudac, sintiéndose frustrado por haber sido desenmascarado y por el fracaso de su plan para derrocar al reino, lanzó una disculpa indiferente mientras veía el miedo en el rostro de la princesa. Dijo que ya no tenía tiempo para seguir fingiendo ser humano. Luego, con una sonrisa malvada, le pidió a la princesa que muriera por él, agregando que Leaf no llegaría a tiempo para salvarla. Ante la confusión de la princesa, Rhudac se tomó su tiempo para explicar que Leaf ya había cruzado al otro mundo debido al veneno que había colocado en su taza de té. Las crueles palabras de Rhudac hicieron que la princesa exclamara, «¡Qué cruel!», mientras luchaba por creer que Leaf había muerto. Sin dejar que la princesa siguiera imaginando el peor de los escenarios, Rhudac decidió actuar de inmediato, ya que nada lo detenía ahora. A pesar de su miedo, Priscilla fue lo suficientemente valiente como para interponerse entre él y su madre. Con determinación, se plantó frente a la cama de Diane, y con voz firme, declaró que no permitiría que le hiciera daño a su madre. Con lágrimas en los ojos y el miedo reflejado en su rostro, Priscilla estaba decidida. Al verla así, Rhudac sonrió con satisfacción y comentó burlonamente que el amor familiar podía manifestarse tanto como quisiera, ya que para él no tenía ninguna importancia. Dicho esto, Rhudac se lanzó hacia la princesa con la intención de matarla, ya que ella era el último obstáculo en su camino. Priscilla, aterrada, cerró los ojos con fuerza, y en su corazón, gritó el nombre de Leaf. De repente, un fuerte golpe impactó directamente en la cara de Rhudac, enviándolo volando contra la pared, creando un gran agujero y expulsándolo al exterior. Priscilla, sorprendida, exclamó, «Leaf». Tras esa patada impresionante, Leaf aterrizó con calma y dijo que no esperaba que el demonio se revelara tan pronto. Rhudac, gruñendo de frustración, se levantó y preguntó con incredulidad por qué Leaf seguía vivo, ya que lo había visto beber el té envenenado con sus propios ojos. Sin embargo, Leaf, un poco confundido, le preguntó en tono despreocupado, ¿había veneno? No me di cuenta. Esa respuesta dejó a Rhudac completamente sin palabras. Leaf, entonces, se rascó la cabeza con una sonrisa y se disculpó, explicando que el veneno no le había hecho efecto, lo que dejó a Rhudac aún más perplejo. Leaf, con una actitud relajada, explicó que, después de entrenar con su maestro, había desarrollado inmunidad a todos los tipos de veneno. Sonrió inocentemente mientras lo decía, y Rhudac permaneció en silencio, sin saber cómo reaccionar. De repente, Rhudac atacó inesperadamente, gritando que Leaf, como sanador, no era tan impresionante como se creía. Sin embargo, Leaf esquivó su ataque, y el puño de Rhudac golpeó el suelo, rompiéndolo en pedazos. Confiado, Rhudac declaró que los demonios nunca pierden en combate físico.
Le desafió a que usara sus habilidades de sanador contra él, mientras continuaba golpeando el suelo con fuerza y riéndose descontroladamente. El suelo debajo de ellos se rompía en pedazos, pero Leaf permanecía firme, sin verse afectado en lo más mínimo por los ataques de Ruddak, lo que dejó al demonio completamente desconcertado. Al mirar en los ojos profundos de Leaf, Ruddak sintió pánico, ya que sus ataques no tenían ningún efecto. No, en realidad, se dio cuenta de inmediato de que Leaf tenía la capacidad de regenerarse al instante. Con el rostro lleno de asombro, Leaf explicó con calma que se trataba de un catalizador que había potenciado al máximo la capacidad de autocuración inherente en los humanos. La cara de Ruddak seguía mostrando incredulidad ante lo que veía. Sin darle más tiempo para reaccionar, Leaf tomó un puñado de hierbas medicinales y comentó que el veneno debía contrarrestarse de esta manera, lo que hizo que Ruddak se llenara de pánico. De repente, Ruddak cayó al suelo, paralizado por el veneno que afectaba su sistema nervioso. Apoyando sus manos en el suelo, Ruddak murmuró para sí mismo lo incómodo que se sentía, sin poder moverse. En ese momento, la situación había cambiado completamente. Ruddak estaba tirado en el suelo, mientras Leaf permanecía erguido frente a él. Sin rastros de arrogancia, Ruddak comenzó a suplicar por su vida. «Sálvame. He cometido un error, no volveré a hacer cosas así, regresaré al reino de los demonios, pero por favor, no me mates», rogó desesperadamente. Bajo el cielo estrellado frente al majestuoso palacio, Leaf, despreocupado, comentó lo hermosa que era la noche, lo que dejó a Ruddak completamente desconcertado. Leaf le preguntó si sabía que, en medicina, se creía que durante la luna llena, el estado de ánimo empeoraba debido a la obstrucción de los vasos sanguíneos. Entonces le preguntó a Ruddak qué pensaba al respecto, lo que lo llenó de pánico. «Espera. ¿Qué vas a hacer? Detente, por favor», exclamó Ruddak lleno de miedo. A pesar de las súplicas de Ruddak, Leaf no dudó y utilizó una técnica especial de un verdadero sanador, un masaje desintoxicante. Aunque el impacto lo dejó chocado en el suelo y le hizo sangrar por la nariz, en su interior, Ruddak no pudo evitar disfrutar de la experiencia, exclamando lo increíble que se sentía. Después de disfrutar de ese placer, Ruddak se transformó en un pequeño demonio, mostrando arrepentimiento y rogándole a Leaf que le permitiera regresar a su tierra natal. Leaf, con una sonrisa amable, le aconsejó que no volviera a hacer cosas malas. Con una sonrisa amistosa, Leaf le advirtió que no habría una próxima vez. Ruddak, temblando, aceptó y salió volando apresuradamente. En ese momento, Priscilla salió corriendo de la habitación de su madre y vio a Leaf arrodillado sobre el suelo destruido. Al verlo, Leaf se disculpó por haber causado tanto daño. Aún con lágrimas en los ojos, Priscilla no dijo nada. Simplemente corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Leaf estaba completamente desconcertado, sin saber qué hacer, mientras Priscilla le confesaba todos sus sentimientos. Una vez más, Leaf la había salvado, y ante su gratitud sincera, él se sentía completamente abrumado y perdido. Priscilla, decidida, le dijo que definitivamente pagaría esa deuda, porque si no lo hacía, no podría estar en paz consigo misma. Le preguntó si estaba de acuerdo, mientras Leaf, con la cara completamente roja y la mente en caos, no sabía qué responder. Sin embargo, ante la firmeza de Priscilla, Leaf solo pudo asentir y pedirle que lo soltara. La escena cambia a un ambiente cálido, con vapor elevándose y agua cristalina fluyendo de la boca de un león de piedra. Leaf estaba sentado en un baño, con una toalla colocada sobre su cuerpo inferior, esperando. Esperaba, sintiéndose confundido, ansioso y sudoroso. El calor lo rodeaba, quizás por el ambiente o quizás por otra razón. De alguna manera, se encontraban ambos desnudos en la sala de baño, y la deuda que Priscilla estaba decidida a pagar comenzaba aquí. En ese momento, Priscilla, vestida solo con una toalla, se arrodilló en el suelo. Con el rostro completamente sonrojado, pidió permiso para pagar a Leaf. Al escuchar esas palabras, la mente de Leaf entró en caos, sus pensamientos se volvieron un completo lío, y no podía formar una frase coherente en su mente ni en voz alta. Con la cara roja, intentaba entender cómo habían llegado a esa situación. Priscilla, notando su estado, lo tranquilizó y le pidió que no pensara demasiado, diciendo que esto era solo su forma de agradecerle. Luego, con delicadeza, colocó su mano en la espalda de Leaf, lo que hizo que él saltara sorprendido, exclamando. Con una voz suave, Priscilla le susurró al oído que se relajara. En ese momento, la cabeza de Leaf casi estallaba de la tensión. Dijo que nunca había recibido un agradecimiento de esta magnitud y que estaba un poco abrumado, ya que era su primera vez en algo así. Priscilla,
con timidez, le respondió que también era su primera vez. Con sinceridad, Priscilla quería hacer algo por Liv, por lo que reunió todo su valor para ofrecerle esto. Con una expresión avergonzada, le preguntó si lo odiaba. Liv, con la cara aún más roja, negó tímidamente, diciendo que no lo odiaba. En ese momento, la toalla de Priscilla se deslizó, y su pecho rozó la espalda de Liv. Con una voz suave y dulce, Priscilla le susurró al oído que había trabajado duro ese día, y que ahora lo ayudaría a relajarse. En ese momento, Liv sentía que no podía soportarlo más. Solo quería gritar porque la situación era demasiado para él. Se levantó de golpe, lo que asustó a Priscilla, y exclamó, algo avergonzado, que lo que ella estaba haciendo era algo realmente extraño. Sin embargo, no se dio cuenta de que al levantarse bruscamente, la toalla que cubría su cuerpo también cayó, revelando todo. Los ojos de Priscilla se posaron inmediatamente en su parte inferior, y ella, sorprendida, exclamó, ¡oh, cielos! Liv, completamente avergonzado, solo pudo gritar ¡ah! Antes de salir corriendo. Priscilla, aún sonrojada, lo llamó y le pidió que esperara, diciendo que algo extraño le estaba pasando a su cuerpo, que sentía como si estuviera gravemente enferma. Al escuchar esto, Liv, alarmado, preguntó, ¿enferma? Con una voz suave, Priscilla le dijo que estaba sufriendo de una enfermedad muy peligrosa llamada amor. Liv, confuso, sintió una gran duda en su corazón. Priscilla, sonrojada, continuó diciendo que se había enamorado de él. En ese momento, el brazo de Liv, que Priscilla estaba sosteniendo, comenzó a temblar. Reuniendo todo su valor, Priscilla, aunque tartamudeando, finalmente confesó todo lo que sentía, pidiéndole a Liv que se casara con ella. Dijo que quería estar a su lado para siempre, y que por eso. Pero antes de que pudiera terminar su confesión, Liv, con una voz más baja, se disculpó. Priscilla, sorprendida, se detuvo. Al ver que ella había dejado de hablar, Liv comenzó a explicarle, ¿recuerdas lo que le dije a Merlin Sama? Le recordó que aún tenía muchas cosas por hacer, muchos lugares por visitar, muchas personas por conocer, y que quería expandir su conocimiento. Aunque el rostro de Priscilla mostraba un poco de tristeza, sus ojos seguían mirando a Liv con mucho cariño. Liv, lleno de determinación, le explicó que un día se convertiría en un gran sanador como su maestro, y que, por ahora, ese era su único objetivo. Sus palabras hicieron que los ojos de Priscilla vacilaran, pero pronto su rostro se iluminó, tal vez admirando la determinación de Liv. Liv continuó explicándole que esa era la razón por la que no podía aceptar su propuesta, y no porque la odiara o por cualquier otra razón. Además, señaló que la diferencia de estatus entre ambos también jugaba un papel importante. Antes de que pudiera terminar su frase, Priscilla le tomó el rostro, dejándolo completamente desconcertado. Luego lo soltó, diciendo que había comprendido lo que él estaba tratando de decir. Con una sonrisa brillante, Priscilla le dio su apoyo, animándolo a seguir adelante con sus objetivos. Le aseguró que lo apoyaría con todas sus fuerzas. Liv no sabía qué más decir. Llamó el nombre de Priscilla, pero ella, sin querer continuar con la conversación de antes, cambió de tema rápidamente. Con una sonrisa traviesa, le comentó que ya había visto todo lo que tenía enfrente. A pesar de ser tan sabio y educado, Liv solo pudo balbucear en negación. A la mañana siguiente, todos se reunieron para despedir a Liv mientras continuaba su viaje, aunque él insistió en que no hacía falta. Bacchus lloraba desconsoladamente al despedirse de él, muy triste por su partida, mientras uno de los guardias, frío y serio, le pedía que no fuera tan ruidoso. Liv, con una gran sonrisa, se despidió de todos y trató de consolar a Bacchus. El rey entonces le preguntó acerca de sus planes. Liv mencionó que la señora Merlin tenía un nieto que dirigía una tienda en la capital, así que planeaba visitarlo. Una vez más, el rey expresó su más sincero agradecimiento, y la reina reconoció a Liv como su salvador. Al escuchar todas esas palabras, Liv se despidió tranquilamente y partió en su camino. Justo en ese momento, Priscilla salió, lo llamó por su nombre y le deseó un viaje seguro. Al voltear y ver el rostro radiante de la hermosa princesa, Liv sonrió y le prometió que volvería. La reina, observando a Priscilla, comentó con una sonrisa que Liv parecía un dios. Luego, bromeó con su hija, preguntándole si no iba a acompañarlo. Priscilla, sonriendo tímidamente, admitió que estaba enamorada de él. Al decir eso, se sorprendió a sí misma, y Priscilla, también algo aturdida, intentó negarlo, pero pronto confesó que, al mirar a los ojos de Liv, confiaba completamente en él.
Estaba segura de que él se convertiría en un gran héroe que salvaría el mundo, y que no podía interponerse en el camino de una persona tan grandiosa. Después, Priscila explicó que, siendo él el discípulo del gran sanador sagrado, tenía la determinación de volverse digna para caminar a su lado, y por eso debía esforzarse aún más. Al ver la determinación de su hija, la reina también sonrió, compartiendo su alegría. Así, concluyó el evento en la mansión del duque Graham. Liv entró en una tienda bastante antigua, había llegado al taller del cometa. Con cortesía, Liv se disculpó por cualquier molestia antes de entrar. A medida que avanzaba más dentro de la tienda, preguntó en voz alta si había alguien presente, mientras observaba los estantes llenos de productos, entre ellos algunas muñecas tradicionales japonesas. Una muñeca en particular, con cabello largo y negro, parecía estar mirándolo fijamente. Intrigado por algo que parecía un objeto ceremonial, Liv buscó una puerta cercana. Llamó, pero al no obtener respuesta, decidió abrir la puerta y entrar. Al abrirla, quedó completamente atónito ante la escena que se desplegaba ante él. Era un completo desorden, una mezcla de basura y objetos esparcidos por toda la habitación. Inmediatamente se tapó la nariz debido a un olor desagradable, todo allí estaba sucio. Desplazó algunos objetos para hacerse espacio y poder sentarse. Entonces, algo lo sorprendió de nuevo, una prenda interior femenina, una braga, que ahora sostenía en su mano. De repente, una chica con la ropa desarreglada, apoyándose en la pared y frotándose la cabeza, salió de la habitación. Estaba claramente sufriendo de una resaca después de 2 días de embriaguez. Liv se sonrojó y se alarmó al descubrir que la sobrina de la señora Merlin era una mujer. La chica, sin prestar mucha atención, buscaba desesperadamente algo para beber. Rápidamente, Liv le alcanzó un vaso de agua. Ella lo bebió de un solo trago, sonriendo de alivio mientras se limpiaba la boca, claramente revitalizada por la bebida. Solo entonces, la chica se dio cuenta completamente de la presencia de Liv, y con un grito, exigió saber quién era él, lo que provocó un susto en Liv también. Cubriéndose el pecho con ambas manos, la chica lo acusó de ser un ladrón, un violador, un pervertido. Aunque Liv trató de explicarse y negarlo todo, no logró convencerla. Ella lo interrumpió, afirmando que cualquier pervertido negaría serlo. Lo que era peor, lo atrapó con una prueba irrefutable. Aún sostenía su ropa interior en la mano, lo que dejó a Liv completamente sin palabras. La chica siguió con su tono acusador, segura de que Liv estaba fingiendo ignorancia, y le recordó que claramente había forzado la cerradura para entrar. Liv, apenado, se disculpó, intentando aclarar que la puerta no estaba cerrada. Esto provocó un momento de sorpresa y desconcierto entre ambos. La chica, que se encontraba ahora en el suelo, empezó a recriminarse por haber olvidado cerrar la puerta debido a su estado de embriaguez. Liv estaba a punto de decir algo cuando se quedó petrificado, ya que notó algo, los contornos bien definidos de los glúteos de la chica se revelaban a través de su ropa interior delgada. De repente, Liv soltó un grito de asombro, lo que hizo que la chica también se sobresaltara. Ella le dijo a Liv que no gritara de esa manera tan de repente. Liv cubrió su rostro con las manos, avergonzado ante la situación, pensando que en realidad la pervertida era la chica. Le pidió que se vistiera de manera más decente, lo que también hizo que el rostro de ella se sonrojara. La chica replicó que, aunque estuviera vestida así, estaba en su propia casa, por lo que era Liv quien estaba mal al entrar sin permiso y luego quejarse. Le recordó que quien no tenía modales era él, lo que hizo que Liv tartamudeara. Liv, rascándose la cabeza, explicó que en su pueblo la gente actuaba así, por lo que él también lo hizo de manera natural. La chica lo miró con curiosidad ante la mención de su pueblo. Con las manos en las caderas, comenzó a entender la situación. Mientras avanzaba hacia Liv, llegó a su propia conclusión, y en un movimiento rápido, saltó hacia él. El impulso fue demasiado, creando una situación incómoda para ambos. La parte más íntima de ella terminó directamente en la boca de Liv, lo que hizo que la chica se sonrojara profundamente y respirara agitada. Liv, debajo de ella, también estaba muy confundido y trató de hablar, pero ella no se lo permitió, ni siquiera le dejó respirar. La chica se presentó como Mercury Pendrago. Después de un rato, tras cambiarse de ropa, Mercury salió y se sentó con las piernas cruzadas en una silla, continuando la conversación con Liv. Le dijo que si iba a visitarla, al menos debería habérselo comunicado antes. Sin embargo, estaba sorprendida al descubrir que Liv venía del pueblo de los héroes. Mercury había oído sobre él a través de su abuela. Liv se inclinó en señal de respeto hacia Mercury, reconociendo que aún tenía muchas deficiencias,
pero esperaba contar con su ayuda en el futuro. Después de todo lo que le había ocurrido, Liv se veía un poco abatido, lo que Mercury notó. Ella le preguntó de nuevo su nombre, y señalándolo con una sonrisa astuta, comentó que había tenido suerte de verdad. Liv no entendía a qué se refería con eso. Mercury explicó que había algunas cosas que no le gustaban y por eso se había trasladado a la capital, pero ahora sentía que fue una decisión acertada. En esta ciudad majestuosa y opulenta, había muchas cosas que no existían en su pueblo. Mercury dio un paso adelante y comentó que, en este lugar, no estaba limitada por pequeñas barreras y podía hacer lo que quisiera en cualquier momento. En otras palabras, sonriendo a Liv, le dijo que desde ahora él también era libre. Mercury le aseguró que lo cuidaría durante un tiempo, su habitación, su comida, podía hacer lo que deseara, ya que su abuela se lo había pedido. Liv, conmovido por las palabras de ella, fue interrumpido cuando Mercury le preguntó cuál era su verdadero deseo. Liv, lleno de entusiasmo, con los ojos brillando de emoción, respondió sin dudar que quería convertirse en un aventurero. Si ese era el caso, Mercury sugirió que debería unirse a algún gremio, y le ofreció presentarlo en el gremio al que ella pertenecía. Liv, sonriendo alegremente, aceptó su oferta. Al observar la sonrisa en el rostro de Mercury, Liv pensó que ella parecía una buena persona, lo que lo hizo suspirar de alivio. Mercury, por su parte, observó la expresión de Liv y pensó, ¿este es el niño del que tanto hablaba la abuela? De repente, se sintió decepcionada. Pensaba que, viniendo de la aldea de los héroes, Liv sería más impresionante, pero a sus ojos, él parecía bastante normal. Mientras se daba la vuelta para irse, se le ocurrió que, tal vez, alguien como Liv podría ser compatible con ella. Agitando la mano, le deseó buenas noches a Liv, recordándole que podía dormir donde quisiera. Liv le devolvió el saludo, deseándole también buenas noches. Luego, mientras miraba el desorden de la habitación, Liv se preguntaba qué significaba exactamente donde quisiera en las palabras de Mercury. Se remangó y comenzó a limpiar todo el lugar. A la mañana siguiente, cuando Mercury se despertó, se encontró con la habitación completamente limpia y ordenada, lo que la dejó perpleja. Liv entró en la habitación para saludarla y decirle buenos días, además de informarle que ya había preparado el desayuno y la invitaba a comer. Mercury, tocándose la mejilla emocionada, agradeció a Liv, ya que su estómago estaba rugiendo de hambre. Sin embargo, en el siguiente momento, su expresión cambió drásticamente. Gritó a Liv, exigiendo saber por qué había limpiado todo, dejando a Liv completamente desconcertado. Con ambas manos cubriéndose el rostro, Mercury explicó que, si no estaba en un lugar sucio y desordenado, no podía concentrarse, y que este lugar tan limpio no se sentía como su habitación. Se acercó a la ventana, la abrió de golpe, amenazando a Liv, le dijo que preferiría morir antes que vivir en un lugar como este. Liv, alarmado, la instó a no ser tan impulsiva. Mercury insistió en que quería que todo volviera a como estaba antes, pero solo recibió una disculpa de Liv. Rascándose la cabeza con una sonrisa, Liv le explicó que había usado un limpiador especial fabricado por la señora Sei, lo que había santificado el lugar. Al escuchar ese nombre, Mercury se quedó petrificada por un momento. Sei, es decir, la persona conocida como la más cercana a la diosa entre los humanos, la gran Santa Safert. Mercury, un poco alarmada, activó su ojo discernidor. Apareció un cartel con las palabras Tierra Santa claramente impresas. La Tierra Santa no solo era un lugar limpio, sino que los monstruos no podían acercarse a ella, era un mundo de pureza extrema. Mercury pensó para sí misma, así que realmente es un niño de esa casa. Liv le preguntó a Mercury si le pasaba algo, y, al mismo tiempo, comentó que esta era su primera noche en la capital. El vestíbulo del gremio era increíblemente lujoso y amplio. Era la primera vez en su vida que Liv se unía a un gremio de aventureros, y estaba completamente emocionado por la nueva experiencia. Fue recibido con un saludo en el gremio de aventureros, el gremio de la gracia divina de la piedra preciosa. Antes de que Mercury pudiera terminar su explicación, Liv ya estaba brincando de un lado a otro, maravillado con el techo alto y la grandiosidad del lugar, sin parar de hacer comentarios entusiastas. Para él, estar en un gremio como este era como un sueño hecho realidad. Mercury, por otro lado, estaba sumida en sus pensamientos, preguntándose si realmente era buena idea permitir que Liv se uniera al gremio. Si él se volvía famoso, seguramente sería acosado por las chicas problemáticas de la capital. Al pensar en la cara severa de su abuela, Mercury se estremeció, temiendo que podría acabar muerta si eso sucedía.
Justo cuando iba a advertir a Liv, él le sonrió y la llamó para que fueran al mostrador de recepción. Al ver su rostro inocente y entusiasta, Mercury no pudo evitar negar con la cabeza. ¿Cómo podría ser cruel con alguien tan inocente? De repente, una voz llamó el nombre de Mercury. Era Nina, la recepcionista, una chica hermosa con un vestido elegante, que saludó a Mercury con una sonrisa y le agradeció por haberla ayudado con una evaluación la última vez. Mercury respondió que no había sido nada, que solo se trataba de ayudar en momentos difíciles. Nina volvió a agradecerle. Luego, Nina notó la presencia de Liv y preguntó si era el joven del que Mercury había hablado. Mercury presentó a Liv Chemist, explicando que él quería unirse al gremio de aventureros y que le gustaría que Nina lo ayudara con el registro. Nina aceptó encantada. Miró a Liv fijamente durante un momento, y bajo su mirada confundida, Nina mostró una expresión algo voraz, como si quisiera devorarlo. Nina invitó a Liv a completar la documentación con ella. Su tono de voz y su expresión hicieron que Liv se sobresaltara un poco. Tartamudeando, se disculpó con Nina, explicando que nunca antes había llenado papeles de este tipo. Al ver lo adorable que se veía Liv, Nina no pudo resistirse. Se acercó a él por detrás, presionando su pecho contra su espalda, lo abrazó y comenzó a lamer su oreja, lo que hizo que ambos se sonrojaran. Mientras seguía lamiendo la oreja de Liv, le dijo que le enseñaría cómo llenar los formularios. Estaban tan cerca que la saliva de Nina comenzó a gotear sobre Liv. Después de un rato, Nina se detuvo y elogió a Liv por ser realmente inocente. Todo esto había sido observado por Mercury, quien gritó ordenándole a Nina que se detuviera. Nina, riendo, respondió que no había problema, que Liv se veía tan apetitoso. En ese momento, Mercury la hizo callar, reprendiendo a Nina por ser una recepcionista pervertida. Nina se acercó más a Mercury y le preguntó en tono inquisitivo si acaso ella también estaba interesada en Liv, lo que hizo que Mercury tartamudeara y se sonrojara. Mercury rápidamente aclaró que ella solo era la protectora de Liv. Mientras tanto, Liv pensaba para sí mismo que las chicas en la capital realmente vivían una vida cómoda. En este lugar, la capital, había una cantidad innumerable de gremios, desde alquimistas, comerciantes, hasta sanadores. Nina levantó la mano para saludar, señalando que, evidentemente, este era el gremio de aventureros, ya que tenía el emblema de una flor. Mercury se acercó a Liv y le susurró que no tenía un gusto particular por los chicos más jóvenes, por lo que le aconsejaba que no se acercara demasiado a ella. Liv asintió obedientemente. Nina ya tenía una pequeña hemorragia nasal, pero continuó hablando, explicando que todos en la capital eligen su gremio según su profesión y habilidades. Le entregó a Liv un formulario y mencionó que su profesión era la de farmacéutico. Al escuchar esto, Nina se sorprendió y se alarmó, explicando que un farmacéutico no debería unirse a un gremio de aventureros. Liv, confundido, le preguntó por qué. Con una mirada seria, Nina le explicó que los farmacéuticos no eran una profesión relacionada con el combate. Mercury también levantó la mano, estando de acuerdo con Nina, y expresó su preocupación de que algo le pudiera pasar a Liv. Antes de que Mercury pudiera terminar de hablar, Liv, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó si eso significaba que no podía convertirse en aventurero como su maestro. Esa mirada inocente y triste de Liv derritió los corazones de ambas chicas. Nina rápidamente se acercó para consolarlo, disculpándose y asegurándole que había estado equivocada. Le prometió a Liv que lo apoyaría y lo animó a seguir intentándolo. Nina señaló hacia Liv, explicándole que, para unirse al gremio de la gracia divina de la piedra preciosa, tendría que pasar una prueba. Llamó a Vice, un pequeño dragón, y le explicó que esa sería su prueba de maná. Vice era muy especial, ya que reaccionaría al maná de una persona y cambiaría de color según el tipo de energía mágica. A medida que el viento comenzaba a agitarse a su alrededor, Nina continuó explicando las reglas de la prueba a Liv. Los dos se colocaron frente a frente, y Nina le indicó que debía concentrar su maná en Vice. Si Vice reaccionaba por encima del nivel promedio, Liv pasaría la prueba. Liv aceptó la prueba. Mercury, observando desde lo alto, soltó un suspiro, aliviada en parte. Si hubiera sido una prueba de combate cuerpo a cuerpo, seguramente el oponente no habría salido ileso. Liv comenzó a invocar su maná, concentrándolo todo en Vice. Haría todo lo posible para dar lo mejor de sí. Mercury quedó sorprendida por la fuerza de Liv y le preguntó a Nina si Vice solo cambiaba de color. Sin embargo, Nina explicó que, en realidad, además del cambio de color, el tamaño de Vice también dependía de la cantidad de maná. De repente,
Vice comenzó a transformarse en un dragón gigantesco, tan grande que rompió el techo y se elevó hacia el cielo, sorprendiendo no solo a las dos chicas, sino también a todos los ciudadanos alrededor. La gente, al verlo, pensó que Vice era un dragón salvaje, y empezaron a gritar pidiendo que todos corrieran para salvarse. Al cabo de un rato, Vice volvió a su tamaño normal y se acurrucó en los brazos de Liv. Él aterrizó en el vestíbulo, donde el golpe había dejado un gran agujero en el techo. Liv, todavía sin saber lo que había sucedido, preguntó por el resultado de su prueba. Nina, con una expresión llena de corazones en los ojos, miraba a Liv con aún más admiración. No pudo contenerse y lo abrazó fuertemente, elogiándolo sin cesar, incluso diciendo que quería quedarse con él para siempre. Mercury, por otro lado, pensó que todo esto había causado un caos innecesario y que la había dejado completamente agotada. Vice, mirando a Nina abrazando a Liv con tanta intensidad, le lanzó una mirada de juicio. Mientras tanto, en Deden, dentro de una pequeña casa de madera, se escuchaban gritos y maldiciones. «Idiota, Liv, cerebro de chorlito». Una chica golpeó con fuerza la mesa, lamentando que Liv no entendiera sus buenas intenciones. Ella había querido ofrecerle trabajo por su antigua amistad. Continuó maldiciendo a Liv, llamándolo un farmacéutico campesino, asegurando que dondequiera que fuera, no lograría nada. La historia luego se desvió un poco hacia la familia Bozlak. En el pasado, habían sido ciudadanos comunes, pero el abuelo de Ocaron había sacrificado su vida luchando contra monstruos para proteger a su pueblo. Gracias a esa heroica hazaña, fue reconocido y elevado a la posición de señor feudal, ganándose el título de El Guardián de los Monstruos del Norte. En ese entonces, era un noble valiente y admirado por todos, pero su nieto era completamente lo opuesto. Él, regodeándose en su éxito, creía haber hecho una buena predicción. Los ancianos del pueblo todavía tenían dinero, lo suficiente como para comprar sus medicinas, y ya que él era el único que controlaba el flujo de mercancías, estaba convencido de que, incluso si los precios de las medicinas se disparaban, seguiría vendiéndolas. Después, Ocaron, lleno de orgullo, se convenció de que era un verdadero genio en los negocios. Sentía que la suerte estaba de su lado, ya que, desde que había asumido el puesto de señor feudal, su territorio siempre había estado en paz. El único que sabía curar en la zona era Liv, pero ya lo había echado. Las chicas jóvenes del pueblo también eran suyas, por lo que, con satisfacción, sorbió un trago de vino y se regodeó pensando que lo tenía todo. Mientras se deleitaba en sus ilusiones, fue interrumpido bruscamente por su mayordomo, quien entró para informarle que había recibido un mensaje del jefe de la aldea Ain. Le recordaba la propuesta que discutieron anteriormente sobre reforzar las defensas de su casa. Ocaron, con la mente completamente distraída, no recordaba nada de lo que había prometido, de hecho, ni siquiera recordaba que era la aldea Ain. El mayordomo, con paciencia, le explicó que la aldea Ain había sido atacada por monstruos, causando grandes daños. Era una de las aldeas más cercanas, y últimamente había sido víctima de frecuentes ataques de bestias. Sin embargo, Ocaron no mostraba ningún interés. Ocaron, sin preocuparse en lo más mínimo, le respondió que tenía una reunión importante con una figura clave y que el informe de los daños de la aldea Ain no le servía de nada para ganar dinero. Al ver que Ocaron tenía la intención de ignorar la situación, el mayordomo trató de persuadirlo, explicándole que, si no ayudaba, la aldea Ain podría correr un gran peligro. Pero estas palabras solo hicieron enfurecer a Ocaron, que despidió al mayordomo en el acto, ordenándole que recogiera sus cosas y se marchara. En ese momento, la invitada que Ocaron esperaba apareció en la puerta. Era una mujer increíblemente atractiva y hermosa, Yasmin Ku, la maestra del gremio del Fénix Plateado, que también era el gremio comercial más grande del mundo. Al verla, Ocaron cambió su tono de inmediato, adoptando una voz aduladora mientras la invitaba a entrar. A los ojos de Ocaron, Yasmin siempre había sido una presa codiciada. Tanto su belleza como su éxito en los negocios la hacían el tipo de persona con la que cualquiera querría formar una alianza. Ocaron, creyéndose muy hábil, estaba convencido de que conquistaría a Yasmin. Sin embargo, Yasmin era una mujer extremadamente reservada, y tipos como Ocaron no le importaban en lo más mínimo. Sin rodeos, le anunció que el gremio del Fénix Plateado terminaría su relación comercial con la casa Bozlak. Al escuchar las palabras de Yasmin, Ocaron sintió como si un rayo lo hubiera golpeado. Atónito, le preguntó por qué estaba haciendo eso. Yasmin, con desprecio, le respondió que él había perjudicado a sus benefactores.
Ella había sido ayudada por los ancianos del pueblo de Deden, y solo había accedido a hacer negocios con él por el bien de esa aldea. Sin embargo, él había cometido un pecado al hacerles daño. Al escuchar esto, Ocaron se desesperó y trató de retener a Yasmín, explicando que su esposa era de la aldea de Eden, la nieta del famoso farmacéutico Asclepios. Ocaron, nervioso, le suplicó a Yasmín que no cortara la relación comercial, pues si lo hacía, perdería una fuente de ingresos muy importante. Pero Yasmín estaba más interesada en la nieta del farmacéutico. Le recordó a Ocaron que, según había escuchado, esa nieta era la prometida de Liv, y ahora de repente había pasado a ser su esposa. Además, reveló que Liv era muy querido por los ancianos de la aldea. Ocaron, al escuchar el nombre de Liv, se enfureció interiormente, sin haber imaginado que el joven tuviera una posición tan importante. No obstante, frente a Yasmín, mantuvo una actitud sumisa y arrepentida, suplicándole que lo perdonara. Pero Yasmín no mostró interés en sus ruegos. Le dijo que no importaba cuánto se arrodillara, su perdón no serviría de nada. Solo si los ancianos de la aldea lo perdonaban, ella consideraría volver a hacer negocios con él. Tras decir esto, Yasmín se levantó para irse. Ocaron, creyendo que había conseguido conmoverla un poco, pensó que era muy astuto. Decidió que, por el momento, se inclinaría y actuaría humilde en busca de algo más grande. En su mente, no solo quería detenerse allí, sino también convertir su sueño de expandir su territorio en realidad. Sin embargo, antes de que Yasmín pudiera abandonar la habitación, apareció Dokwonna, su esposa, con una expresión de satisfacción en el rostro. Comenzó a hablar sin filtro, riéndose de lo estúpidos que eran los ancianos del pueblo de Deden, diciendo que aunque los precios de las medicinas eran altos, seguían comprándolas, y sugirió que Ocaron los aumentara 5 veces más. Este comentario selló el destino de Ocaron. Yasmín, antes de irse, llamó a sus subordinados y les ordenó iniciar relaciones comerciales con Artur, de la aldea de Eden. Ocaron, lleno de rabia, se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando. Justo en ese momento, su esposa, completamente inconsciente de la situación, seguía hablando sin parar. Furioso, Ocaron levantó la mano y le dio una bofetada a Dokwonna, dejándola atónita. Nunca antes nadie se había atrevido a tratarla así. Llena de ira, Dokwonna gritó a Ocaron, furiosa, exigiendo saber qué demonios estaba haciendo, y su voz resonó más fuerte que nunca. Ocaron, lleno de rabia, le gritó a Dokwonna, acusándola de ser la causa por la que había perdido un negocio importante, y exigiendo que asumiera la responsabilidad. Dokwonna, que no se dejaba intimidar fácilmente, estaba a punto de gritarle de vuelta cuando su mayordomo irrumpió en la habitación para interrumpir la discusión. El mayordomo traía noticias urgentes, una manada de monstruos estaba avanzando desde la aldea Ain hacia su territorio. Ambos, tanto Ocaron como Dokwonna, se mostraron incrédulos ante la noticia, dudando de su veracidad. Mientras tanto, en la capital, Liv estaba rodeado por un grupo de chicas vestidas con trajes de todos los colores, verde, rojo, azul y amarillo, cada una con atuendos reveladores. Todas querían escuchar las historias de Liv, y lo consolaban diciéndole que olvidara su pasado y se quedara con ellas para divertirse. Mercury, al ver la escena, se sentía molesta y desconcertada, preguntándose cómo había terminado Liv en esa situación. Liv, un poco incómodo, explicó con una sonrisa que las chicas solo querían escuchar historias sobre su aldea. Sin embargo, al mencionar la aldea, Liv se quedó en silencio de repente. Mercury, notando su cambio de expresión, le preguntó si algo andaba mal. Liv recordó que hacía mucho tiempo que no revisaba la bolsa aromática para repeler monstruos de Dokwonna, y comenzó a preocuparse por si ella estaba bien o no. Liv había pasado la prueba de maná de manera espectacular y ahora era oficialmente un aventurero. Junto con Mercury, se dirigió al bosque para su primera misión. Mercury, en su mente, estaba preocupada por lo que podría suceder, mientras Liv estaba lleno de entusiasmo ante el nuevo desafío que le esperaba. Mercury, por su parte, pensaba en su deseo de conquistar al antiguo dragón, preguntándose cómo reaccionaría Liv si ella le mencionara esa ambición. De repente, Liv se volvió hacia Mercury, como si quisiera decir algo, pero ella lo interrumpió rápidamente. Mercury, un poco irritada, mencionó que había estado bebiendo durante 2 días seguidos, y no estaba segura de si sería una buena idea acompañar a Liv en ese estado. Luego, de repente, con un estallido de enojo, le recordó que las reglas del gremio de la gracia divina de la piedra preciosa requerían que los aventureros actuaran en pareja, especialmente cuando eran nuevos. Liv, sin embargo, seguía sonriendo con confianza,
asegurándole que haría todo lo posible para no causarle más problemas. Mercury entonces le explicó que, aunque su gremio era muy poderoso, todos los miembros comenzaban en el rango F, por lo que Leaf tendría que esforzarse mucho si quería ser como su maestro. Leaf, algo confundido, preguntó qué era el rango. Mercury le explicó que los aventureros en la capital estaban clasificados por rangos, y que esos rangos cambiaban según su nivel de contribución al gremio. Cuanto más alto fuera su rango, más misiones difíciles podría aceptar. Leaf, lleno de entusiasmo, exclamó que deberían esforzarse por subir de rango, pero Mercury lo miró con desdén, creyendo que él aún era demasiado inexperto. Con determinación, le advirtió que no subestimara la tarea de recolectar hierbas medicinales. Tal vez él pensara que era fácil, pero diferenciar entre las distintas hierbas medicinales podía ser muy complicado. Leaf obedeció y asintió. Mercury le mostró una rama de una planta venenosa llamada Yakukakushi, explicando que su característica especial era que se parecía muchísimo a una hierba medicinal, tanto que incluso los maestros podían confundirlas. De repente, Leaf se dejó caer al suelo, suspirando aliviado, creyendo que ya había terminado. Pero Mercury le señaló que había recolectado demasiadas hierbas. Con confianza, Leaf respondió que estaba listo para cualquier desafío, asegurándole que había estado en contacto con esas plantas desde pequeño. Mercury revisó las hierbas que Leaf había recolectado, y efectivamente, todas eran hierbas medicinales. Intrigada, le preguntó cómo había logrado diferenciarlas tan bien. Con ingenuidad, Leaf dijo que simplemente les pedía que se mostraran. Esta respuesta despertó la sospecha de Mercury, quien le pidió una demostración. Leaf, con las manos juntas frente al pecho, cerró los ojos y exclamó: «Hierbas medicinales, ayúdenme. Reúnanse». Al escuchar esto, Mercury, completamente furiosa, le gritó, preguntando qué estaba haciendo. Leaf le pidió que se calmara, pero ella, llena de indignación, exigió saber si aquello era algún tipo de magia. Entonces, Leaf reveló que tenía la habilidad de hablar con las hierbas, lo que una vez más despertó el escepticismo de Mercury. Leaf explicó que al principio tampoco sabía cómo distinguir las plantas, pero recordó el consejo de su maestro: escucha a las hierbas. Al seguir ese consejo, fue capaz de escuchar sus voces. Sentado, Leaf reflexionó sobre las valiosas enseñanzas de su maestro, reconociendo que eran verdaderamente asombrosas. Mercury, aunque todavía confundida, terminó aceptando que si él era un héroe, entonces cualquier cosa era posible. De repente, Mercury comenzó a sentirse mal, se mareó y se dio cuenta de que había estado bebiendo durante 2 días seguidos. En ese momento, Leaf mencionó que la planta que estaban recolectando era un ingrediente de una poción sedante, y que si Mercury la inhalaba demasiado, probablemente no le haría bien. Mercury, al estar cerca de las hierbas, comenzó a sentirse aún más débil. Sus ojos estaban apagados, y su cuerpo se sintió caliente. Aterrada, su cuerpo comenzó a sudar, y se encogió, con las manos entrelazadas entre las piernas. Leaf, completamente desconcertado por la situación, no sabía cómo lidiar con lo que estaba sucediendo. Parecía que el deseo había tomado por completo a Mercury, y en ese momento no sabía cómo reaccionar. Se decía a sí misma que no debía hacer nada, pero de repente empujó a Leaf al suelo y lo inmovilizó. Leaf, completamente aterrorizado, intentaba entender qué estaba ocurriendo. Mercury tomó la mano de Leaf y la colocó sobre su pecho lleno, preguntándole qué pensaba de ella. Leaf, sonrojado, se quedó sin palabras y tímidamente pronunció su nombre. Mercury, con determinación, insistía en que respondiera. Se aferró a él, acercando su rostro al de Leaf, pero apenas podía hablar claramente. En medio de ese escenario en el bosque, un grito repentino resonó en el aire: «Esto es asqueroso», seguido del grito de un joven. Cuando regresaron a casa, Mercury y Leaf fueron recibidos por la señorita, quien les dio la bienvenida. Graham, al verlos, les preguntó si había sucedido algo, pero Mercury, aún avergonzada, respondió rápidamente que no había pasado nada. Intentando cambiar de tema, Mercury notó que todos parecían ocupados y preguntó al respecto. Graham le explicó la situación, y al escucharlo, Mercury se alarmó y preguntó si el dragón venenoso, Hydra, había perdido el control. Hydra era una bestia de rango S, conocida por su temperamento generalmente tranquilo. Para Mercury, era inimaginable que algo así pudiera suceder. La señorita continuó explicando que incluso aquellos de alto rango en el gremio estaban luchando, y que cada vez más personas resultaban heridas. Graham, entonces, se volvió hacia Leaf y le pidió su ayuda,
explicándole que lo que más necesitaban en ese momento eran medicamentos, rogándole que ayudara a la gente. Con sorprendente rapidez, Liv resolvió el problema, dejando a todos boquiabiertos. Había utilizado todas las hierbas que había recolectado antes, y a cambio recibió un dulce agradecimiento de la señorita. Entonces, Liv, con un aire de humildad, expresó que aunque solo era un novato, estaba decidido a acompañar al grupo en la misión para derrotar a Hydra, aunque temía ser un estorbo. Mercury, con una expresión de cansancio y frustración, se sintió cada vez más incómoda. Liv, preocupado, le preguntó si estaba bien. Cuando llegaron al cuartel general del ejército que combatía a Hydra, había una gran cantidad de soldados heridos. Gracias a su habilidad en la curación, Liv ayudó a los soldados a recuperarse rápidamente, dejando a todos asombrados por su talento. Las heridas sanaban al instante, y muchos soldados, con múltiples lesiones, acudían a Liv para que los revisara. Mercury, aunque inicialmente preocupada por Liv al llegar a ese lugar, sintió un gran alivio al ver que estaba haciendo una diferencia tan importante, ayudando a tantos soldados heridos. El comandante informó que la situación era crítica, ya que los monstruos seguían avanzando hacia la capital. No solo en la región de Hydra, sino también en los alrededores, los monstruos se estaban volviendo cada vez más feroces. El comandante suspiró, deseando que el grupo rebelde, Gracia Divina de la Piedra Preciosa, estuviera allí para ayudar. Justo cuando terminó de decir esto, se escucharon gritos de ánimo desde afuera. ¡Qué coincidencia! Acababan de llegar. El grupo estaba compuesto por Mabu Yuiga, Yoro Tensroa y Arial Champlord, quienes estaban de buen ánimo y optimistas con respecto a la situación. Incluso bromeaban entre ellos sobre terminar la batalla rápidamente para ir a comer juntos. Le dijeron al comandante que ellos se encargarían de esta batalla. La multitud a su alrededor los aclamaba con entusiasmo. Liv, curioso, le preguntó a Mercury quiénes eran. Ella le explicó que eran miembros del gremio Gracia Divina de la Piedra Preciosa, un grupo de rango S, los mejores de la capital y la élite de los aventureros. Para Liv, era la primera vez que veía aventureros de rango S, y estaba completamente asombrado, admirándolos por su grandeza. Esto llamó la atención de Arial, quien notó a Liv y le preguntó quién era, sorprendido por su apariencia. También le preguntó de qué gremio era. Liv, aún asombrado de haber sido notado, no supo cómo reaccionar de inmediato. Mientras intentaba responder, titubeando, Arial se le acercó rápidamente y le exigió una respuesta. Liv, nervioso, comenzó a tartamudear, pero antes de que pudiera decir algo coherente, Arial, con una intuición rápida, dedujo que él era Liv. De inmediato, le agradeció por haber ayudado a todos. Sorprendido de que Arial supiera su nombre, Liv le preguntó cómo lo sabía. Arial le explicó que Nina le había contado que Liv era quien había proporcionado los medicamentos. En ese momento, Mercury intervino, comentando que era típico de un rango S deducir tan rápido que el chico era Liv. Arial, al verla, la saludó con respeto, y Yoro también se acercó a saludarla, elogiando a Liv, diciendo que si estaba con ella, debía de tener un gran potencial. Sin embargo, cuando Mercury reveló que Liv era solo de rango F, todos quedaron sorprendidos. Entonces, Liv, emocionado, le preguntó a Arial cómo podía ascender al rango S como ellos. Arial estaba a punto de compartir algunos consejos cuando, de repente, un fuerte rugido retumbó en el aire. Miraron horrorizados como desde el bosque emergían monstruos hormiga gigantes, lo que causó pánico entre la multitud y que muchos huyeran despavoridos. Inmediatamente, se dio la orden de evacuar a la población, ya que las monstruosas hormigas gigantes habían llegado al cuartel general de Hydra. En ese momento, Arial desenvainó su espada, concentrando toda su fuerza mientras se lanzaba hacia la pierna del monstruo, asestando un corte poderoso. Luego, dio la señal a Yoro, quien ya estaba listo. Al escuchar la señal, Yoro lanzó una cuerda grande y larga que envolvió al monstruo. Arial, con voz firme, declaró que mientras él estuviera allí, los monstruos hormiga no avanzarían ni un solo paso más. Amenazó con matar a todos los que se atrevieran a tocar a sus amigos. Acto seguido, levantó el brazo y lanzó un potente golpe en espiral llamado, A con acento Ite Tienlu, que impactó con una explosión tan fuerte que la tierra alrededor voló por los aires, levantando una nube de arena de varios metros de altura. Terminó su ataque guardando su espada en la funda de una manera increíblemente elegante. Liv, al presenciar este impresionante despliegue de habilidades y la confianza mutua que los miembros del grupo se tenían, se dio cuenta de que verdaderamente confiaban en sus fortalezas y estaban profundamente conectados como un equipo. Arial, notando la mirada de admiración en los ojos de Liv,
se acercó a él para retomar la respuesta que había dejado a medias. Le explicó que la clave para llegar a ese nivel era el trabajo en equipo. El trabajo en equipo era la confianza entre los miembros, que habían compartido incluso sus secretos más íntimos. Con una sonrisa, Arial añadió que Mabu prefería gemir en voz alta, Yoro disfrutaba estrangulando, y él mismo usaba un arnés con un dildo. Los demás miembros del equipo afirmaban con orgullo que esta era la verdadera confianza y unidad que los mantenía juntos. Entonces, dirigiéndose rápidamente a Leaf, Arial le preguntó sobre sus propios gustos. Leaf, aún abrumado y recordando las bromas que le hacían las chicas, gritó que le gustaban las chicas con grandes pechos. Arial, con una sonrisa de aprobación, le dijo que se estaba adaptando rápidamente. La energía del grupo era tan contagiosa que incluso Mercury se sorprendió al ver a Leaf tan involucrado. Entonces, todos se animaron mutuamente y avanzaron hacia la batalla contra Hydra. En un valle cubierto de vegetación densa, los soldados y civiles, prisioneros de los monstruos, yacían heridos y esparcidos por el suelo. Aquellos que aún estaban vivos, pero sabían que la muerte era inminente, solo podían temblar y rezar. Podían escuchar la respiración pesada del monstruo reina, Hydra, el dragón venenoso, y no sabían cómo podrían derrotarlo y escapar de ese lugar. La expedición para derrotar a Hydra, liderada por el grupo de Arial, avanzaba, pero aún no sabían exactamente dónde estaba la criatura. Mientras tanto, un pájaro con un peculiar peinado sobrevolaba el bosque, y en la distancia se escuchaba una voz humana que parecía provenir de la zona. El grupo escuchó una voz preguntando si realmente estaban en el lugar correcto, ya que no sentían ninguna señal de la presencia de Hydra. Un hombre con una expresión seria miró a su alrededor, mientras todos los demás observaban atentamente el entorno. De repente, un grito de sorpresa captó la atención de todos. Unos murciélagos salieron volando en bandadas, revelando un acantilado peligroso. Este lugar era conocido como el Acantilado de la Muerte, y se decía que se formó durante una gran guerra. Un joven herido, con el cuerpo envuelto en vendas, explicó a su compañero de equipo, quien había gritado al tropezar en el borde del acantilado, que no debía preocuparse, aunque se cayera, no moriría, pero subir de nuevo sería otra historia. Su compañero, Mabu, respondió en voz alta, exclamando que casi había muerto. Una chica del equipo intervino, diciendo que no había de qué preocuparse, ya que según el mapa, el acantilado se extendía hasta cerca de la capital, por lo que no estaban en peligro. Ante esto, Mabu bajó el tono de voz. Leaf, con su nariz aguda, comenzó a olfatear el aire y detectó un aroma extraño. Un hombre que estaba justo detrás de él le preguntó si también había notado ese olor. Era posible que lo que estaban buscando estuviera justo allí, debajo del acantilado. Otro miembro del equipo preguntó, intrigado, si Hydra estaba realmente ahí abajo. Un compañero explicó que era poco probable, ya que les faltaba información sobre el enemigo. Aventurarse a bajar no parecía ser una buena idea. Sin embargo, uno de los miembros del equipo, que era un especialista en operaciones encubiertas, se ofreció para bajar a explorar. Podía comunicarse telepáticamente con el resto del equipo. A pesar de la oposición de algunos compañeros, el hombre no dudó y saltó inmediatamente al abismo. Los demás, asustados, lo llamaron líder mientras caía. Al llegar al fondo del precipicio, miró hacia arriba, y con calma, comentó que volver a subir probablemente le costaría algunos huesos rotos. Después, comenzó a examinar los alrededores y vio cadáveres esparcidos por el suelo. Se acercó a uno de ellos y notó que llevaba el emblema de gracia divina de la piedra preciosa. Con una maldición en voz baja, el líder, con una expresión de determinación y furia, prometió que destrozaría a Hydra. De repente, una sombra gigantesca cubrió la luz, y él, sin inmutarse, se dio cuenta de que la bestia había llegado. Tranquilamente le preguntó si todo esto había sido obra suya. El hombre se dio la vuelta para enfrentarse a la criatura. Era Hydra, una serpiente gigantesca con una lengua larga y unos ojos aterradores. Sin mostrar miedo, la provocó, diciéndole que avanzara y llamándola una serpiente lenta. En el momento en que la serpiente se lanzó hacia él, le asestó un poderoso puñetazo. Después de retirar su mano tras el golpe devastador, comenzó a analizar la situación con calma, notando que la serpiente había utilizado veneno para proteger su cuerpo. Decidió que arrancaría su corazón. Utilizando su técnica, Devain Lofan de At-Style, apareció de repente sobre el cuerpo de la serpiente desde una gran distancia y la atacó inesperadamente. Con la técnica Helix Fist, sus puñetazos eran tan rápidos que resultaban invisibles para el ojo humano, cayendo repetidamente sobre Hydra.
El impacto fue tan inmenso que incluso desde la superficie de la Tierra se podía sentir la vibración. A pesar de su poderosa ofensiva, algo no se sentía bien. Entre el humo denso creado por sus golpes, la serpiente apareció ilesa, siseando con un sonido inquietante. Cuando sus ojos aterradores se encontraron con los del hombre, la serpiente habló en lengua humana, preguntándole si era Leaf. El hombre, sorprendido, retrocedió rápidamente, pensando que, dado que Hydra era una especie de dragón ancestral, no era raro que pudiera hablar. Sin embargo, lo que lo aterrorizaba era que supiera el nombre de Leaf. La monstruosa criatura, con su cuerpo colosal y su cuello elevado, muchas veces más grande que un ser humano, lo observó fijamente. Desde su boca comenzó a acumular veneno, que luego escupió hacia él. Al ver el veneno acercarse, el hombre soltó una maldición y utilizó toda su fuerza para esquivar cada gota. Mientras lo hacía, murmuró que ese veneno no sería capaz de alcanzarlo. Sin embargo, aunque el veneno no lo tocó, cayó sobre los cuerpos de aquellos que habían luchado previamente contra la bestia. Al ver a esas personas, el hombre maldijo en silencio. En lugar de seguir esquivando el veneno, decidió usar su cuerpo para proteger a los que ya habían caído, sabiendo que sería extremadamente peligroso. Pero su objetivo era asegurarse de que todos pudieran sobrevivir. De repente, una presión abrumadora cayó sobre él, haciéndolo agachar la cabeza, sintiendo el peso de la fuerza de Hydra. Él maldijo en su mente, sabiendo que el monstruo estaba a punto de acercarse nuevamente. Hydra comenzó a acumular veneno otra vez, esta vez dirigiéndolo directamente hacia él. El hombre, sintiéndose impotente, solo pudo mirar, murmurando para sí mismo que había cometido un error de cálculo. Sin embargo, la muerte no llegaría tan fácilmente. De repente, algo cayó desde lo alto, bloqueando todo el veneno de Hydra. Sorprendido, el hombre miró a su alrededor y vio que alguien había llegado para ayudarle. Era Leaf, su hermano menor. Leaf había aparecido en el último momento, trayendo consigo una enorme roca que utilizó para bloquear el veneno del monstruo. Con una declaración firme, Leaf anunció que él también era un miembro del equipo. Había llegado justo a tiempo, en medio de una situación crítica, y ahora estaban listos para unir fuerzas y acabar con Hydra.